Y dando paso al orden de los asuntos, y antes de eso, agradecer a Angie García, a Miredi Santa Rosa. Estuve ayer, pude participar en el conversatorio de Rita Moreno, donde se destaca, además de sus logros, cómo fue esa dinámica allá en Hollywood y en unos momentos y unos tiempos muy difíciles donde los latinos no tenían puerta abierta. Y ella hace todo este recuento súper interesante. Se dio allá en la Sala Sinfónica, que es un poquito más íntimo. Lo moderó Cordelia González y tuvimos oportunidad de estar por allí. Y súper interesante, y hasta el sentimiento patriótico, obviamente, dentro de todos los logros en un momento muy adverso para los latinos en Estados Unidos. Ciertamente nuestra humacaeña o junqueña, ella misma no sabe exactamente de dónde, pero se siente puertorriqueña. Así que muy grato esa experiencia íntima con nuestra Rita Moreno. Jennifer González pierde la tabla ayer en una conferencia de prensa. A mitad de mañana dice que se ha contagiado con la chef Mirta, ¿será? No sé. Por lo menos no rompió plato, pero tuvo un careo fuerte con el fotoperiodista Juan Costa. Y es que ayer, como en tantas otras instancias, y se los vengo diciendo, se lo recalcaba al gobernador Pierluisi. Y le dije a la gobernadora, lo he dicho, la tuve aquí y se lo dije, no puedes abordar todos los temas. Para eso hay secretarios de Asuntos Públicos, para eso hay secretarios de agencia. Para eso el gobernador o gobernadora debe tener sus escuderos. No sé cuántas veces lo he repetido desde este micrófono y desde esta cámara. ¿Y por qué eso es importante? Porque a veces es imposible que el gobernador o la gobernadora tenga toda la información de todas las situaciones que pasan en las 147 agencias de gobierno. Y algo no necesariamente va a tener la información. Miren, no que sea la información incorrecta. A lo mejor la más vigente o la última información con la cual la prensa, que tiene tiempo para prepararse, la va a abordar. Y sí, hay preguntas cargadas. A veces hay preguntas cargadas para provocar otra información que no siempre el gobierno quiere dar. Y eso es perfectamente válido en el ejercicio de comunicación pública y de una prensa libre. Pero miren por qué les digo esto, porque ayer se celebra esta actividad en el Centro de Convenciones, ahí en Miramar. Y era un anuncio como tantos otros, cuando se reparten vales, cuando se ponen primeras piedras, que es lo que he criticado. Y luego de eso, de ordinario, hay una conferencia de prensa. Esta administración ha decidido voluntariamente hacer un acceso libre de prensa. Los oficiales de prensa que están allí en representación de la gobernadora cuando ella está, dejan preguntar de todo. De hecho, tienes estas actividades de los jueves, los en récord, como les llaman, que permiten preguntar de todo. Eso no siempre ha sido así. Ha habido gobernadores que dicen, no va a haber preguntas al final de la controversia, vamos a llevar nuestro mensaje y se acabó. Ha habido otras instancias donde dice, van a permitirse preguntas del tema. Y a veces el periodista se quiere descarrilar y el oficial de prensa, ya yo puse las reglas de juego. Otros temas los abordamos después, pero esta administración ha decidido no hacer eso y permitir que todo el mundo pregunte de lo que quiera por el espacio que quiera. Y hemos visto instancias donde inclusive la gobernadora es la que trae otros temas, ella misma. Y más o menos parece ser así en esta instancia, pero voy para eso ahora. La actividad de ayer era para anunciar el logro de las harinas de la eficiencia gubernamental. Como hay un SAR de energía y hay diferentes SARes, pues hay una sarina de la eficiencia gubernamental. Ella, cuando se le nombró para la Secretaría de Estado, no fue confirmada, se le delegaron los poderes de eficiencia gubernamental. Lo que fue, mire, el DOGE en Estados Unidos.
lo que estuvo tratando de hacer o logró, no sé, Elon Musk en Estados Unidos, pues se iba a hacer aquí, pero particularmente para eliminar, escuche bien, 251 reglamentos obsoletos, inservibles, de agencias que ya no existen o procedimientos que se hacen de otra manera y hacen innecesario la existencia de esos reglamentos. Supuestamente eso habría de eliminar burocracia y eso es parcialmente cierto. Porque si no existe el procedimiento, si no existe la agencia, ¿cómo va de alguna manera a eso eliminar burocracia? Pues si no existe, no existe y ya no se hace. Pero se oye bonito, vamos a eliminar todo esto para que los procesos sean más ágiles. Otra cosa es que se modernice y se use tecnología y a esos efectos se adapte el reglamento, se convierta hasta en uno nuevo. Pero la eliminación de reglamentos, de procedimientos o de agencias que no existen es como si no estuviera ahí. Es letra muerta porque ya no existe. Derógalos, perfecto. Pero no me digas que nos va a ahorrar dinero necesariamente. No, porque hay trámites que hay agencias que piden y otras agencias no lo piden y no es necesario. Pues mire, adiestre a los empleados de la agencia. Y sí, si ya no es servible eso y causa confusión, elimínelo. Eso no necesariamente va a redundar en eficiencias ni de dinero ni de recursos. Que como el funcionario que está en esa ventanilla no conoce que sí y que no. Eso es otros 20 pesos. Eso es otro problema. Y este adiestramiento y de liderato en cada una de esas agencias. Simple y llanamente. Pero para poder darle consecución a los eventos, se anuncia que se va a derogar esto y qué chévere, muy bien, va a agilizar procesos, Se acaba la conferencia, empiezan las preguntas y de las primeras preguntas que se hace es por qué surge otro incidente u otros 2 incidentes adicionales de armas de fuego y armas blancas en planteles escolares. Uno en Morovis y 2, que en lo que va de semana, en áreas de San Juan. Y a esos efectos, el Departamento de Educación envía un equipo de apoyo para allá y demás. Y la gobernadora aborda el tema y dice, mira, ciertamente esto es preocupante, vimos lo de ahí bonito, empieza a hablar de la violencia. Ella misma trae la eficiencia de su administración en la erradicación de crímenes violentos y trae la cifra de que están menos 45 asesinatos y que la policía, como evidentemente se ha transparentado, está haciendo un buen trabajo con el esclarecimiento y los grupos están cohesionados y están funcionando como una entidad, no siempre para prevenir de que ocurran, porque eso es imposible, pero que cuando ocurren los esclarecen y ha habido resultados y consecuencias inmediatas en tiempo récord. Eso es, ¿verdad?, ineludible y usted podrá estar en contra de la administración si quiere, pero los hechos son sagrados. Entonces, es ella quien dice, no, y estamos muy comprometidos con erradicar todo tipo de violencia, y lo dice la gobernadora de su boca sin que nadie se lo pregunte. ¿Qué es lo próximo que ocurre? Viene el periodista de Noticel y le pregunta acerca de esta querella presentada anónimamente en la Procuraduría de la Mujer, que tiene como víctima a la senadora, alegadamente, Joan Rodríguez Bebe. Y el periodista le pregunta, y me parece que la pregunta es justa. La interpretación que le da la gobernadora pudiera entenderse que está cargada. Pero el periodista, la pregunta que hace es que si esas querellas son anónimas o deberían serlo, ¿cómo es que se filtra? Y si ha habido una investigación en cuanto a miembros de la oficina de la Procuraduría de la Mujer de que filtraran copia de esa carta. Es una pregunta súper válida. Nadie se puede molestar en cuanto a eso. La interpretación que hace la gobernadora
es de que aquí hay política envuelta y de que la filtración amerita a hacerle daño a una figura que no estuvo con ella. Y entonces se trepa, se monta en tribuna y dice, esto puede poner en riesgo la seguridad de la víctima, no porque sea una figura pública, sino que puede ser una secretaria, dice la gobernadora, puede ser cualquier persona, y eso es inaceptable, y no voy a contestar más preguntas, y se acabó la conferencia de prensa. ¡Adiós! Y tú eres un irrespetuoso. Y ahí acaba la transmisión oficial. Pero habían otros medios allí. Y se ve, inclusive, cuando termina la conferencia de prensa, la gobernadora continúa el careo con el periodista que le dice, en una actitud tipo Trump, no te voy a contestar más preguntas porque eres un irrespetuoso. Y el periodista, que no se escucha en la transmisión oficial, pero la de los otros medios que estaban allí presentes sí, le sigue replicando, gobernadora, esas no fueron mis palabras. Usted está interpretando eso. Aquí no hay, lo acusa inclusive de que hay política envuelta, de que su pregunta está cargada políticamente. Y eso no necesariamente es así. Ciertamente hay un gran interés en conocer acerca de esta querella porque implica a dos figuras públicas. Se trae a la atención algo que se descarta ayer a través de un comunicado de otro de los protagonistas de estos eventos, que si bien no necesariamente estuvo presente en el alegado incidente que no se niega, aquí no se niegan dos cosas. Ni los hechos que se contienen en esa querella anónima, hasta ahora, ni se niega tampoco que alguien haya ido allí y la haya presentado. Ah, que no fue como pasó. Y que es la propia gobernadora quien dice, ese documento que se filtró a los medios y a las redes sociales está alterado. Hay una alteración de una marca, dice la gobernadora. Sin que nadie le preguntara acerca de eso, porque el periodista lo que le está preguntando es si se está investigando quién lo filtró y cómo se filtró. De nuevo, usted podrá molestarse, pero es una pregunta válida, hay que decirlo. Y sí, este fotoperiodista se conoce por ser sumamente insistente y a veces, pues, ¿verdad?, ha tenido el efecto de colmarle la paciencia al entrevistado. No obstante, ese es el rol de la prensa. El rol de la prensa no es ser complaciente con el entrevistado. Le va a hacer preguntas incómodas, preguntas difíciles que no siempre el entrevistado quiere contestar. Y ahí hay una prerrogativa. Pero hay unas herramientas de comunicación pública efectiva para eso. Y tiene que ver con que el gobernante es perfectamente válido decir no tengo la información ahora. Esa situación que ocurrió en esa agencia, hay un director, una directora, un secretario, una secretaria que puede tener mejor información. Pero como la gobernadora quiere traerse la atención hacia sí y ser ella la que conteste, ese es el riesgo que hay. Igual que se corre el riesgo, como ya ha ocurrido, de no tener la mejor información, la más correcta o la veracidad de la información que le han provisto. Mire, y eso lo hace el presidente de los Estados Unidos y su portavoz de prensa todos los días de Cristo. Refiérase al Pentágono para esa información. Refiérase al Departamento de Agricultura, que ellos tienen mejor información. Quizás ante la percepción errónea de que el gobernante o el presidente lo tiene que saber todo y tiene que conocer de todo con la información más reciente y todo. Mire, eso no es así porque no es humanamente posible. Y sí, la responsabilidad llega hasta el despacho de la gobernadora, por no decir a la falda, ¿verdad? Es ella quien responde inclusive por la no efectividad de alguna agencia. Nadie le estaba imputando a algún funcionario nada. Es si se había investigado, cómo se había filtrado, porque esas conversaciones, cuando uno llama a la línea o en caso de que alguien se persone allí, deberían ser confidenciales porque hay otro riesgo que muy bien lo trae la gobernadora y en eso tiene razón. El que se filtre este tipo de situación y que se busque quién lo presentó, cuál era la motivación, qué conocimiento propio y personal tendría, sirve como disuasivo para que quizás otras personas, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, que conozcan de una situación de violencia de género, intrafamiliar o no,
digan, espérate, que mira lo que le pasó a esta persona por dar esa confidencia, yo no me voy a meter en eso porque inclusive después ellos se arreglan y yo soy el que termino mal. Este tipo de situación sirve como disuasivo de gente, de terceras personas o de las mismas protagonistas de los eventos o las víctimas que denuncien una situación. Porque miren todo el reperpero que se ha formado para que se procese y se proceda de acuerdo a los protocolos, de acuerdo a lo que dice la ley, con la investigación de los hechos que presenta ese documento allí. Y me parece que se le escapa a la gobernadora el hecho de que pudo haber dicho, mira, esa querella muy bien pudo haber sido provista a los medios por la persona que la presentó y mataba el issue. O decir, sí, podemos investigar en cuanto a eso, a nadie se le va a caer un canto. Pero el ella tomar control y decir, no, porque yo sé que eso no lo filtraron mis empleados, la pone en una posición difícil. Y no tenía por qué molestarse porque, vuelvo e insisto, bajo estos parámetros, sin darle ningún matiz ni interpretación a la pregunta del periodista, me parece que fue justa. Que no le gustó que sospecharan de los empleados de la Procuraduría, esos son otros 20 pesos y es una interpretación muy subjetiva de la gobernadora en ese momento. Y recuerden que ya había habido otro incidente donde ella no quería contestar acerca del asunto de acueducto. Estuvo en una actividad en el este, me parece que fue por los Juncos por allá, en lo de una farmacéutica, se montó y se fue. Así que estas actitudes, gobernadora, su mandato está empezando y más allá de cuando no acude a los medios, a las entrevistas que han sido previamente pautadas, o llega tarde, o simplemente no va y ni tan siquiera se disculpa, ni usted ni sus oficiales de prensa, es lo que la coloca en esta posición. Autoinfligida completamente. Y sobre eso, gobernadora, usted sí tiene control. Su equipo tiene control también de ese tipo de situación. Y a mí no me gusta, ¿verdad? Porque hay veces que hay cosas que pasan. Pero por lo menos un mensajito porque usted tiene nuestros teléfonos y pasó aquí el día martes. Se le dio la oportunidad de entrar por teléfono y ni el teléfono contestó por la mañana. Y todavía ni una disculpa ni de usted ni de su equipo hemos recibido aquí. Y a mí no me gusta hacer un slam down, como le llaman, ni darle un cantazo a mis entrevistados por eso. No le estoy faltando el respeto, pero nosotros nos merecemos respeto también. Igual que usted le pide que no haya careo, que no la interrumpan, que quizás no le hagan preguntas incómodas cargadas. También nosotros como miembros de la prensa y los analistas, también les exigimos respeto a ustedes y de nuestro tiempo y de nuestros espacios. Ahí les dejo ese asunto. Me parece un muy mal precedente para lo que es solamente 7 meses de gobierno y lo que pudieran enfrentarse, Dios no lo quiera, en alguna situación adicional de crisis. Y yo he sido muy deferente en decirle a usted que me parece que muchas de estas crisis se las están provocando personas de su propio partido que no están muy contentos, pero que no es muy común el que tantas crisis se vean a la vez en el comienzo de un gobierno. Y los que hemos estado ahí en diferentes administraciones de diferentes partidos sabemos de lo que hablamos. Porque parecería que la guerra interna le está dañando sus posibilidades de buen gobierno, de gobierno transparente y de hacer un buen trabajo con las herramientas que tiene, más allá de los retos que tenemos como país, de la situación financiera y económica que tenemos, la quiebra, la Junta de Supervisión Fiscal y tantas otras cosas que hacen la labor de gobernar una muy difícil. Pero cuando hablamos de la parte de comunicación, es enteramente discrecional de cómo usted lo quiera manejar con las herramientas que tiene. Tiene muy buenas personas en ese
en esa oficina de prensa para comunicar efectivamente, gente con mucho conocimiento, con las rodillas peladas en otras administraciones que han manejado asuntos mucho más serios de los cuales usted está enfrentando ahora mismo. Pero si usted quiere aguantar la bola y no pasársela a su equipo, eso es completamente autoinfligido, vuelvo y repito. Y de nuevo, no me gusta utilizar situaciones incómodas, pero la crítica a tiempo corrige, gobernadora. Y al final del día, esto es un ejercicio completamente de comunicación al país que le eligió a usted contundentemente y que, como dicen algunos miembros de su partido, barrieron. Y usted sabe, y lo he dicho aquí y lo he sostenido, en el one-on-one usted es chulísima. Espectacular la dinámica que puede con cualquier persona, de cualquier tipo de educación, formal o informal. Tanto el que limpia como el presidente de la compañía. Pero aquí hay que corregir, y está a tiempo, gobernadora, de corregir los estilos y de comportarse de esta manera trucutú. Porque si hubiese sido un hombre quien se encontraba en ese careo ayer con el periodista, era muy distinto. Pero la dama es usted en la situación y el caballero es el periodista. Y de nuevo, usted tiene mucha razón en alguna de las cosas que trae a la discusión en ese careo, particularmente el peligro de la víctima y el peligro de que no se informen y no se reporten adecuadamente incidentes como estos en el futuro. Pero no ameritaba que usted tuviera ese tipo de reacción y yo creo que hay bastante evidencia en cuanto a eso. La jueza Carreño Col, no quiero dejar esto pasar y ahorita hablaré con el licenciado Juan Mazzini, envía una moción en respuesta, o una orden más bien, en respuesta a la moción de la abogado de defensa y de la réplica de los fiscales. Y esto tiene que ver con el asunto de si Wanda Vázquez está admitiendo culpabilidad cuando a su vez sus abogados están roncando de que el caso de la fiscalía colapsó porque hay pruebas exculpatorias y abogan por la inocencia. Ese es el rol de los abogados. Pero en este momento pudiera tambalear ese acuerdo. Y la juez dice, yo no me voy a meter ahí. Me parece que hay cosas que hay que dejar claras sobre la voluntariedad de aceptar ese acuerdo. Si hay tanta prueba, vamos a ver el caso entonces. Pero la jueza echa para atrás y dicen, breguen allá ustedes. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López en la línea telefónica, como prometido, y todos los viernes aquí con nosotros, pero está en compromisos profesionales, el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló y Borrás. Buenos días, Jaime, bienvenido. Buenos días a ti, Eddie, a todo el pueblo de Puerto Rico, a Chero, al equipo y bueno, a toda tu audiencia en televisión, en radio, en redes sociales, este 360 entero que tú tienes todas las mañanas. Mira, que estuve discutiendo, ¿verdad? Casi todo el monólogo, el asunto de ayer de la gobernadora y cómo se molesta por una pregunta del periodista, ella interpreta y todo lo demás. Lo he hablado contigo, ¿verdad? Y tanto en el micrófono y en la cámara como fuera de, y que es uno de los riesgos cuando un gobernador se trae hacia sí el contestar todo tipo de preguntas, todo tipo de asuntos, sin referir nada, sin utilizar a veces los escuderos que debería tener un gobernante. Y muchas veces esos escuderos son los presidentes de los cuerpos ante distintas situaciones en el país que pudieran hasta meritar el que se promueva legislación para atender ciertas de esas situaciones. ¿Cómo ves esto, verdad? Tuvimos oportunidad de comentarlo brevemente ayer cuando surge la noticia. De nuevo, una actividad para anunciar algo bueno para su administración se descarrila y vemos esta actitud de la gobernadora en torno a una pregunta del periodista que era muy válida. Él estaba preguntando si se había comenzado una investigación para ver cómo se filtró un documento que debe ser anónimo, la presentación en una oficina y una agencia de gobierno. Cuéntame. Bueno, yo creo que la gobernadora, está empezando su cuatrenio, ¿no? Y la realidad que ha sido un cuatrenio donde, inicio de cuatrenio, donde la comunicación política no ha sido muy asertiva. Pero gran parte por lo que tú has dicho y hemos comentado, es que la gobernadora ha asumido ella un rol de defender constantemente su administración, incluso cuando
no hay que llevarlo al nivel de ella entrar directamente a una discusión con un periodista. Claro, esto no quita la responsabilidad que tiene que tener un periodista de respetar siempre al primer mandatario, ¿no? Correcto. Y aquí, aunque ella contesta tal vez de una manera que no lo que el periodista estaba pensando, ¿no? Porque piensa tú que te hacen una pregunta y ella te contesta de una manera y él dice, pero es que esa no es mi intención tal vez. Y el periodista empieza a interrumpir a la gobernadora cuando está hablando. Sí, Eso y eso está fue bien. algo, ¿verdad? Sin dar la totalidad de lo que discutimos ayer fuera de micrófono, pero tú me decías que eso no pasaba antes, ese tipo de periodismo de algún tiempo para acá, donde no se le permite contestar o se le hace una pregunta encima al primer mandatario, ya sea un gobernador o un presidente. Claro, porque lo que pasa es que, digo, el periodista es una profesión de mucha importancia. Digo, los que realmente son periodistas, ¿no? Porque también ahora con la cosa esta de las redes sociales, cualquiera abre una página, que no es el caso del que estamos hablando, porque es un periodista certificado de Noticel, pero hay en otros casos que ahora cualquier persona abre una página, abre un blog y se cree que es periodista y entra entonces a cuanta actividad hay, a hacer las preguntas que se le ocurren, ¿no? Pero hace muchos años atrás, en la época de un Rafael Hernández Colón, Sí. y el gobernador estaba O hablando, Pedro pero Rosselló, para destacarlo también los dos o don partidos. Pedro Rosselló, nadie se atrevía a interrumpir a ese mandatario, a ese presidente de un cuerpo legislativo, hasta que terminara entonces el periodista, claro, con su derecho, de decirle, mire, esa no fue mi intención, eso es lo que yo estaba preguntando. Así que Digo, y en quiero tiempos dejar de una eso Yolanda claro. Vélez Arcelay, en tiempos de un Pepe Esteves, en tiempos de una Daisy Imagínate. Sánchez, o sea, habían periodistas que también eran muy incisivos, pero nunca fueron irrespetuosos ni con los secretarios, presidentes de alguna corporación pública o algo. Una Margarita Ponce, Margarita. que todavía son periodistas que están activos. Y yo tuve la oportunidad, como fui presidente del cuerpo, de que todos ellos estaban activos como están ahora, pero están más activos Te en las metieron conferencias de cañiña. prensa y podían hacer preguntas complicadas, pero yo Sí. no me acuerdo que nadie me haya interrumpido yo hablando o contestando una pregunta. Así que en ese caso particular yo creo que los periodistas deben medir un poco y no se equivoquen, ¿verdad? Que debe Ujú. haber un respeto con una persona, en este caso la gobernadora, que es electa con una gran cantidad de votos. Ok, dejando eso claro, me Sí. parece que la gobernadora está en un momento de mucha tensión y quiere demostrar una efectividad en el gobierno y ella está Ok. asumiendo el rol de proteger su administración. Ella, fíjate que en esa conferencia de prensa había un montón de gente, entre ellos el secretario de la Gobernación, que en el pasado los secretarios de la Gobernación eran los que asumían un rol muy importante de explicar asuntos de política pública y asuntos internos de la administración, porque hay que recordar que el secretario de la Gobernación realmente es el que supervisa día a día las acciones de todos los jefes de agencia. Y en ese caso, la gobernadora asume esa discusión, esa protección del tema, es decir, ella no estaba en este mood de no permitir otro ataque a su administración, que ella asume toda la defensa, ella se enoja, ella acaba la conferencia de prensa, manda a callar a todo el mundo, vacía el stage y nos fuimos. Y el resto de los funcionarios allí estaban callados, no se atrevían ni a respirar. Entonces, la pregunta ¿es que realmente no hay una estructura de comunicación para defender la obra de gobierno o es que la gobernadora no quiere que nadie más hable y ella quiere ser la comunicadora número uno absoluta de su gobierno? Eso no va a funcionar jamás. No hay gobernante en el mundo que pueda gobernar y a la misma vez asumir toda la responsabilidad de la defensa o de poder comunicar su obra pública. Y el riesgo No de hay eso, forma, Jaime, ¿sabes? y estamos hablando con el expresidente de la Cámara, Jaime Perello Borrás. Jaime, uno de los peligros de esto es que des información incorrecta o información que no sea la más vigente, o sea, la más reciente en torno a ciertas situaciones, porque tú puedes hablar con X número de personas a la vez, no puedes hablar con todos, ¿no? Entonces, el flujo de información es tanta que es improbable, o sea, o es poco razonable el pensar de que el gobernante o el presidente va a tener toda la información, la más reciente, Correcto. la más veraz, ¿verdad? Y a eso súmale de que a veces tus propias gente cercana no te dice lo que tú necesitas saber. Y eso le pasa a los O, presidentes de los cuerpos a veces también.
Bueno, y le pasa al presidente de los Estados Unidos. O sea, Sí, la realidad que no hay forma. Y fíjate que eso es un proceso que está ocurriendo en el momento. La sí. gobernadora viene de hacer un gran... Y tienes razón. La gobernadora está en una conferencia de prensa informando unas medidas de agilidad del gobierno. Me parece que era una buena conferencia de prensa con muy buenas noticias y ella misma desvía totalmente la discusión porque ya no es la buena noticia y el asunto, ¿verdad?, que es muy delicado, el asunto ¿verdad?, de la supuesta agresión y el maltrato en que están dos figuras públicas envueltas, una entre ellas una senadora activa, y eso es un asunto muy delicado. Ujú. Pero están esas dos noticias, pero entonces, al fin y al cabo, la noticia principal ya no es ni el asunto sensible de esta situación, ni la buena noticia. Es la gobernadora en una conferencia de prensa agitada, molesta, le llamó irrespetuoso al periodista, que, by the way, la parte de irrespetuoso se la ganó, ¿verdad? Porque estaba hablando sobre la gobernadora todo el tiempo. Pero la realidad es que entonces desviaste toda la atención y la comunicación Digo, Jaime, sobre el pero si me asunto están que tú querías imputando proyectar. también algo que no fue lo que yo dije y el periodista lo que sigue es insistiendo, eso no fue lo que yo dije, usted está poniendo palabras en mi boca. Ciertamente es un careo y le merece un respeto a la figura, pero, ¿verdad? El periodista preguntó una cosa y ella interpretó otra y yo creo que, ¿verdad? ¿Cómo tú dejas eso claro? Porque, de Bueno, nuevo, no, no se pero está claro, grabando y no se escucha bien lo que el periodista dice en la transmisión claro, oficial. Pero ayer que claro. escuchamos me parece que era la de Metro particularmente, o no sé si la misma de Noticel, escuchamos lo que está diciendo el periodista mucho más claro. Y le dice, mire, yo le estoy preguntando por esto, que es súper válido, de si hay una investigación en cuanto a cómo se filtró el documento, si eso se supone que sea anónimo, y usted me está diciendo que yo le estoy imputando, y después le dice que tiene motivaciones políticas en su pregunta. O Ok, sea, por eso, oye, en orden, el periodista claramente tiene que dar claro para el récord, porque también ajá, tiene que protegerse él en cuestión de su integridad. ujú, Y ujú, claramente la línea de preguntas del periodista, que yo la escuché de salida, no era la intención que la gobernadora rápido quiso darle, ¿no? La gobernadora ya estableció que el periodista había tomado una conclusión de que esto se había filtrado y estaba acusando al gobierno, y eso no era lo que el periodista claramente estaba haciendo una serie de preguntas. Yo creo que el error es el haberse agitado y no, o sea, si la gobernadora contesta, deja que la gobernadora termine su argumento y entonces el periodista, entonces ahí dice, mire, con no mucho había respeto, esa espacio no para fue mi eso, Jaime, es la intención. verdad. No había espacio para eso. Bueno, lo que pasa es que entonces ahí tú levantas la voz, pero el problema Pues es eso fue lo que pasó. El periodista está defendiendo sí, de no, la interpretación. pero mientras la gobernadora está hablando, lo que te quiero Sí. decir es, la gobernadora está contestando, él se da cuenta que no es su línea, Ujú. y entonces empieza a ir por encima de la voz de la gobernadora y Sí. empieza este Jaime, careo. Y ahí es, tengo que pausar y retomamos esta conversación y quiero hablar también de la Oficina de Ética Gubernamental, se desestima una querella y pasan otras cosas. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló Borrás. Y Jaime, me estabas hablando de el asunto al final de cómo será la dinámica y cómo el periodista puede establecer su verdadera intención o sus verdaderas palabras para que no se tergiverse sin faltarle el respeto a la persona que esté entrevistando, ya sea un gobernante, un secretario de agencia, un presidente de un cuerpo, y tuvimos que ir a la pausa para que redondee y entonces ir al otro tema. no, yo creo en términos generales, o sea, el periodista tiene una responsabilidad y la está ejerciendo. Sí. Creo que la pregunta que hace el periodista es válida, Ujú. ¿verdad? O sea, yo no creo que él tiene una intención de acusar al gobierno de nada. Obviamente la gobernadora de Puerto Rico ya viene con un asunto tal vez de sensibilidad, Ok. pues porque ha tenido un inicio de mandato con Complicado. muchos desaciertos de comunicación, Sí. porque fíjate, la mayoría de desaciertos de la gobernadora son de comunicación, porque trabajando está trabajando, y viene en una conferencia de prensa de una muy buena noticia. Yo creo que ahí lo que debe ocurrir indistintamente es que él debe dejar que el mandatario termine de contestar, igual que cuando el periodista entonces está preguntando, aclarando, de igual manera uno tiene que dejar que el periodista termine su línea de pensamiento, ¿no? Yo Sí. creo que hay un respeto básico a la persona, pero de igual manera, yo creo que
es una conferencia de prensa, es el gobernador de Puerto Rico, deja que el gobernador termine de expresarse, puede ser que esté equivocado, y usted coge los todo para, mire, esa no era la idea de mi pregunta, ¿no? Y tú Pero sabes bueno, qué es lo al que fin y al pasa, cabo, Jaime, que al final del día se pierde el enfoque de cosas que la gente sí necesita saber. Y hay cosas que claro, los gobiernos dejan de comunicar por entrar en esta dinámica y al final correcto, del día la gente no se entera del resultado o no que puede haber tenido algún miembro, ¿verdad? Alguna de las dependencias, como tantas veces le pasó a Pedro Pierluisi por no tener un secretario correcto, de Asuntos correcto. Públicos. Mira, Bueno, y lo que está pasando, para cambiar el tema, es que la realidad es que pasó eso ayer, una gran noticia, y sí. pregunta hoy, ¿cuántos funcionarios del gobierno están dándole eco a la buena noticia a la Nadie gobernadora? sabe para qué Ninguno. fue la conferencia. Si yo no lo digo ahorita, que era Correcto, para eliminar 251 reglamentos, se va en otra noticia y nadie sabe que de hecho toda la conferencia de prensa está en ese titular que recoge el propio diario. Porque era para meter otra titular, quizás no tan bueno para. Y Noticel ni tan siquiera hizo eso. Bajo el titular correcto. de que se derogan 251 reglamentos, está la conferencia de prensa donde la gobernadora pierde los estribos y se convierte en la chef Sí. Mirta. Mira, El problema está ahí. Ajá. Oficina de Ética Gubernamental, ayer dejaba saber el director de la oficina que quiere tener facultades para meterle caña a legisladores y jueces porque nada más puede estar en el Ejecutivo. Y hoy se habla del archivo de una querella contra el actual senador por Carolina, Héctor Joaquín Sánchez, que alegadamente contaba dinero de unas taquillas y unas cosas en horas laborables en una agencia donde era subdirector o subsecretario. Y parece que la información no era muy confiable de la querella que se había interpuesto allí. Pero este asunto de que estén buscando tener más injerencia, particularmente sobre los legisladores, que la Constitución dice que ellos son los jueces de sus propios miembros. Cuéntame de eso. Bueno, claro, o sea, lo que está pidiendo primero que ética de esa oficina Uh-huh. es producto de igual manera de un proceso legislativo, de una creación de una oficina que tiene una responsabilidad de velar por la conducta ética de los funcionarios del Ejecutivo, porque los funcionarios del Ejecutivo no son personas electas por el pueblo o no forman parte de la división constitucional republicana de gobierno. La Oficina de Por Ética tal se razón, considera parte del Ejecutivo. Qué bueno que traes eso. ¿O es la un de brazo operativo de la legislatura? Bueno, ética Ajá, gubernamental del Ejecutivo, sí. el Contralor, Uh-huh. sí entiendo que es un aparato de la Asamblea De la Asamblea Legislativa, Legislativa, como los municipios también. correcto. Uh-huh. Lo que pasa es que indistintamente hay una función de la protección. O sea, todo esto viene por la división de poderes, es decir, cada poder tiene que tener total autonomía para ejercer su función sin ser coaccionado por el otro, excepto los tribunales, que son los que definen cuando hay una intervención indebida de un poder sobre otro, ¿verdad? Uh-huh. O sea, realmente los dioses del Olimpo realmente son los jueces del Supremo, ¿verdad? Porque una decisión de ellos prácticamente no es revocada cuando tenía que ver con análisis constitucional. A menos que haya un asunto de violación de derechos, entonces podría ir entonces a una corte superior, que sea en este caso Boston, ¿no? Pero en este caso particular, lo que estamos viendo es que lo que está pidiendo el de ética es un poder que no está conferido y que sea una intervención absoluta en menoscabar lo que los padres de la Constitución entendieron. Y yo creo que él tiene bastante trabajo en la función del Ejecutivo para entender que puede entrar en el aspecto legislativo. ¿Tú te imaginas entonces la cohesión del Estado o de ética gubernamental para investigar a una acción antiética, porque es un asunto de acción antiética Sí. de un miembro de la Cámara o del Senado de Puerto Rico? Para eso está la Comisión de Ética y están sus pares. Claro, si es un funcionario que hoy es legislador, pero lo que se está investigando era cuando era funcionario público, que todavía no ha concluido una investigación, bueno, ahí tienes jurisdicción, porque no es que cometiste un acto antiético cuando estaba en el Ejecutivo Sí. y pasaste al Legislativo y tienes una inmunidad que no te pueden tocar mientras seas legislador. Eso no ocurre, ¿no? Pero Si fíjate que es un una acción. poco la pretensión o lo que está solicitando el director no es necesariamente para, sí, sancionar y multarlos, pero
tiene que ver con la información financiera, la publicidad de la misma que se le exige al secretario de agencia y que no le da esa publicidad a la del legislador o la de los jueces. Y a esos efectos, entonces, si no cumplen, multarlos. Y como ya hay un precedente de que el legislador tiene que someter periódicamente unos informes a ética, aún siendo un organismo que regula al Ejecutivo, y hay una sanción si no se hace, claro, eso fue Sí, pero autoimpuesto por ustedes en un momento que eran legisladores. correcto. Es Ujú. una decisión administrativa Ya, de los cuerpos que decidieron, ok, el ente donde tú vas a radicar todos los informes va a ser la Oficina de Ética Gubernamental, y Ética Gubernamental lo único que puede establecer es, mira, tú me enviaste o no me enviaste la información, te faltó esta información, tienes que completar esta información. y se Pero supone que te den break a enmendarla, porque ese es el issue claro, sí, con Mariana Nogales, que no se le sí permitió oportunidad de la puedes enmendarla. enmendar. Ajá, Sí, la puedes enmendar, la puedes enmendar. Y sí. si ahí esa oficina de ética encuentra algo, lo tiene que referir al cuerpo legislativo. Y el cuerpo legislativo en su Es quien comisión de sanciona. ética sanciona, investiga. La única función que tiene Digo, ética no se queda ahí gubernamental es, porque si hay un delito contributivo también lo puede referir al FEI o a la agencia correspondiente, que fue lo que pasó en bueno, el pues ya, caso de Mariana Nogales, que entendían de que no se habían llenado las planillas también de una manera adecuada conforme que había un disloque y por eso es que entonces el caso se procesa criminalmente. bueno, lo que pasa, bueno, sí, ahí hay una pequeña fisura, Sí, ¿verdad? En lo que al fin y al cabo son los jueces de las partes. sí, Y en este caso hay una fisura ahí, porque la realidad es que la función de la Comisión de Ética Gubernamental es recibir toda la información, sí. garantizar que esa información esté completa, y si encuentra algo, Ujú. tiene que referirlo al cuerpo, y el cuerpo es el que tiene que actuar. Esa es la función. Entonces, el pretender, es que a mí me gustaría que esa información yo quiero hacerla pública porque yo lo quiero hacer. No, compadre, eso no es su función, eso está claramente definido en cuáles son los jueces de las partes. Y en este caso, los jueces, los jueces. Y vuelvo otra vez, yo creo que tiene bastante trabajo Y con pocos recursos. un poder ejecutivo que es inmenso, que son cientos de funcionarios que él tiene que ver que cumplan, si no miles, con la ley de ética gubernamental, para entonces también querer meterse en asuntos políticos, porque la realidad que esto es más político, porque está hablando de funcionarios electos, y ahí se pueden prestar para muchísimas cosas. Así que no tiene que estar revolcando tanto el avispero y querer meterse en otras cosas más y dejar que sean los poderes constitucionales los que definen la conducta de sus miembros, como ha ocurrido desde que existe la Constitución. Eh, la cuestión de si se hace público el informe o no, los informes, me parece que hay que tomarla con pinzas porque hay mucha gente que le gustaría ver esa transparencia. ¿Coincide? Bueno, lo que pasa, un ejemplo, durante mi presidencia Ujú, hubo todo un revuelo ujú. y los legisladores eran libres si daban la autorización o no que sus informes financieros fueran públicos. Y en aquel momento dado, me acuerdo, un periódico principal en el país estaba metido en todas las oficinas pidiendo a los legisladores que hicieran sus informes públicos. Y yo me acuerdo que en aquel momento, pues como yo era presidente del cuerpo, dije, mira, entrega el mío, yo no tengo nada que ¿Qué esconder. esconder? Pero la realidad es que tú te pones a pensar, ok, yo no tengo nada que esconder, pero hasta qué punto, Claro. por la, ¿verdad? Por la presión, Aimé. uno tiene que pasarle por encima a lo que establece los procedimientos. Y lo hice Gracias. público sin ningún problema. Hablamos la semana que viene. Cógete el fin de semana libre. Un abrazo. Gracias, un abrazo, hermano, a ti y a todo Esta es el pueblo de Nación Puerto Z con el Rico. licenciado Eddie López. Mondando para que otro chupen, es que se llama, Chero, así es que se dice. En la línea telefónica con nosotros el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático e iniciándose a estas tiernas horas de la madrugada en nuestro formato, el senador Luis Javier Hernández y Ortiz. Buenos días, senador, bienvenido. Buenos días, se dice mondando la China para que otro la chupe. Para que otro chupen. Vamos, porque hay más de uno, Se hay más dicen de en uno, en senador. el campo. Mira, ¿cómo está eso por allá en Villalba? Pues aquí tranquilo, gracias a Dios, después de las lluvias fuertes que tuvimos Sí. y el evento del huracán Erin, ¿verdad? Esas
esos remanentes de lluvia fueron muy fuertes en el área sur, central. Estuvimos casi 2 días sin luz, que es una situación que sorprende porque no hubo nada de viento ni daño a infraestructura. ¿Hay áreas todavía en donde el servicio eléctrico no haya llegado, senador? Gracias a Dios no. Yo sé Ok. que en Orocovis había una situación, Sí, sí. especialmente El me alcalde estaba llamaron bastante sí, encolerizado. y yo De tuve la hecho, oportunidad de hablar con un líder de barrio de allá de Orocovis que me planteó que sí. había una comunidad donde una señora de casi 100 años estaba sin servicio de energía por varios días. Ya se le había incluso hasta dañado la planta, y estaba pasando una situación bien difícil, ¿verdad? Y esto es básicamente, la lucha en contra de Luma se resume en estas personas, ¿verdad? En los más vulnerables, porque aquellas personas que han podido hacer el sacrificio de poner placas solares en sus casas, pues esos pues por lo menos tienen un aliciente en términos de una emergencia, porque sabes que ahora estamos con la pelea de que nos quieren cobrar $300 aquellos que se separaron de Luma por lo de el famoso estudio que ellos quieren hacer ahora. Pero es una situación difícil, ¿verdad? Y yo voy a seguir insistiendo en pelear contra este consorcio para que comience a hacer su trabajo, que realmente es el mantenimiento de las líneas para evitar estas cosas. La lógica detrás de eso, ¿verdad? Es que si ellos le cobran a las compañías privadas o a las generatrices privadas por conectarse al sistema, pues que lo pueden hacer también con todo aquel que genere. Pero realmente eso es lo que están diciendo. Sí. Pues, Porque hay unos tú fail no safe estás bromeando, systems, ¿verdad? Que bromeando conmigo, ¿verdad? no, como AES y la otra, ¿cómo se llama? La otra que están allá en el sur, Sí, Ecoeléctrica. Ecoeléctrica, Ellas pero pagan por conectarse para proveer que el sistema sea seguro, bueno, pues lo que la que tú generes en tus placas, pues también tiene que pagar por conectarse. nosotros cuando comenzamos esta sesión, lo primero que hicimos fue que radicamos una petición de información y se Ujú. aprobó para que Luma, que se supone que en esta semana nos envíe esa información. Nosotros queremos saber la justificación, porque lo que yo había escuchado no era eso. Lo que yo había escuchado es que ellos están haciendo un estudio Ujú. de carga. Yo no sé para qué rayo, ¿verdad? Pero ahora quieren hacer un estudio en unas áreas específicas, y para eso le están cobrando al cliente $300. Y entiendo que al día de hoy ya han levantado la friolera de casi $10 millones. O sea, yo quisiera saber qué estudio es. Segundo, por qué se lo cobran al cliente en términos prospectivos. No, y obviamente, pues si eso afectaría a los futuros clientes. Hay 142,000 familias que están desconectadas porque hicieron alguna inversión. Y Eddie, muchas de estas personas lo hicieron casi sin poder. Lo hicieron por necesidad, no por lujo. Así que yo tan pronto reciba el informe, vamos a tener tú y yo una conversación para que el país sepa realmente si es que ahí había una justificación, y si no, pues los que devuelvan el dinero y que detengan inmediatamente este cobro absurdo. Senador, ¿cómo es eso de que ustedes están solicitando el retiro de un nombramiento de la gobernadora reciente? ¿De qué se trata esto? ¿Qué pasó aquí? Bueno, es que la gobernadora, ayer ella tuvo un exabrupto con la prensa, pero es que la realidad del caso es que este gobierno es un desastre, Eddie. Cada día que nosotros escudriñamos las acciones del gobierno, encontramos 1,000 situaciones. Ahora con el tema de los nombramientos, pues esto no para. Estamos ya esta es la segunda sesión. Sí. Ya el gobierno lleva 8, casi 9 meses de administración. Y al día de hoy todavía estamos enfrentando situaciones con los nombramientos. Este señor, el nominado no, la persona que ya está en funciones, porque lo nombró en receso, a ¿De quién procurador de estamos personas con hablando? ¿De quién estamos hablando? el Vamos. señor David Figueroa. Ok. Él fue nombrado en receso para dirigir la oficina del procurador de personas con impedimento, un nombramiento a 10 años. Y comencé a recibir información en mi oficina de que este señor era, porque yo lo conozco, ¿verdad? Por lo menos por referencia, era la famosa persona que se pasaba haciendo como un window shopping. En lugar de un window shopping, se pasaba haciendo un demanda shopping. Visitaba todos los municipios, le enviaba bajo el supuesto de la ley de transparencia y de información, le enviaba un requerimiento a los municipios de cerca de 100 páginas, pidiéndole cumplimiento de todos lados en términos de la ley ADA, e inmediatamente cuando recibían la información lo hacía porque quería demandar. Tenía un abogado que al otro día le radicaba una demanda al municipio por incumplimiento con ley ADA,
se despachaba dinero para su bolsillo y lo hacía con el único interés, ¿verdad? Aparente y alegadamente de hacer dinero. Y esta persona es ahora el procurador de las personas con impedimento y adivina quién se trajo para dirigir su división legal. ¿Al abogado que presentaba las demandas? Eso es correcto. Ahora el abogado que preparaba las demandas es el director de la división legal y yo tengo en mi poder, y no lo voy a hacer público todavía porque le voy a dar tiempo a la gobernadora para que retire este nombramiento. Yo tengo en mi poder un mensaje de texto que este abogado envió a muchos de sus famosos clientes o potenciales clientes diciéndole que lo nombraron a la división legal y que la oficina cumple 35 años y él lo va a celebrar radicando 35 demandas. Wow. Así que yo pienso, ¿verdad? Por el bien del país, ahí no debe estar esa persona ni un minuto más. Esto es un claro conflicto de intereses y que la gobernadora de Puerto Rico no debe permitir. Esta persona está en funciones, está recibiendo información extremadamente privilegiada. Su director de la división legal tiene un amplio conflicto de interés y deberían renunciar inmediatamente. Wow. El nombramiento de la persona que alegadamente no, dijo el secretario de Recursos Naturales que redactó la orden de la discordia de la Parguera, se le da un nombramiento como juez. No solamente eso, sino los fiscales o las fiscales que procesaron el caso de los suegros de la gobernadora de la multa de los $25,000, dice el senador Eliezer Molina, que también se les ascendió. ¿Estamos repartiendo premios por cosas que le convienen a la gobernadora? ¿Qué pudiera recaer ahí de eso ser cierto, senador? Bueno, sí, yo ayer en mi turno inicial de jueves del pique de Javi planteé que si se le premiaba a Samuel Acosta como juez del Tribunal Superior, se está validando el pay for play. Se está validando la acción de una persona que benefició directamente a la gobernadora de Puerto Rico con su acción de recomendar que se firmara una orden administrativa que beneficiaba directamente y atendía el tema de la Parguera, sí. Y ha puesto de juez inmediatamente. O sea, yo pienso primero que para mí tiene un serio conflicto de interés el que el líder o el jefe de los oficiales examinadores recomendara al secretario que preparara una orden que archivaba casos que estaban bajo su consideración. Eso, para mí, lo descalifica automáticamente como juez. Imagínate tú que entonces él le recomiende al jefe de los fiscales un sumario, ¿verdad? Un documento para que archiven todos los casos que están pendientes en su oficina. Puede pasar, porque ya tenemos el precedente, lo hizo. Lo hizo siendo el jefe de los oficiales examinadores. Así que yo pienso que en la judicatura sería extremadamente peligroso. Una persona y por mucho que se enmiende o se haya enmendado esa orden, a mí me parece que todavía ordenando la desestimación de acuerdo con la política pública y que esos casos no se vean en sus méritos de acuerdo a lo que hay en ese expediente con la pericia de la agencia, a mí me parece que todavía tiene visos de inconstitucionalidad esa ley porque está violentando el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes que son preceptos constitucionales. Sin entrar a dar una clase de derecho aquí, senador. Por ese mismo racionamiento jurídico fue que me gané una visita al Departamento de Justicia. Sí, me acuerdo. Cuando planteé y sigo planteando y sigo insistiendo en que esta orden divina que llegó al escritorio por obra y gracia de Dios, como decía la gobernadora, es ilegal, viola el reglamento interno de la propia agencia. La agencia exige que cualquier cambio de reglamento se celebre en vistas públicas. ¿Quién tendría facultad o jurisdicción para investigar acerca de lo que ustedes llaman parecido a un pay for play? El quid pro quo, hizo algo que me convino, aquí está el premio. Los federales, el gobierno federal que este asunto de Parguera... No hay ninguna agencia estatal que pueda traer consecuencias en caso de que eso se dé así tan flagrante y abiertamente, senador. Bueno, lo intentamos, Eddie, lo intentamos, por eso fue que presentamos nuestra petición en justicia. Y justicia dijo que no tenía jurisdicción. Justicia no. Pero eso era para otra cosa. Pero aquí ahora que se hacen los nombramientos y se ascienden a las fiscales, si es cierto lo que dice Eliezer Molina. Bueno,
pudiera ser que se reinvestigue, porque es un asunto que también estaba integrado en nuestra reclamación. No Ok. estaba integrado el nombramiento de juez, ¿verdad? Pero sí estaba integrado el conflicto de interés del oficial examinador, que era empleado del Departamento de Recursos Naturales. O sea, todo este andamiaje estaba incluido. Lo que no estaba incluido, ciertamente, como tú planteas, es el nombramiento de juez, que es como la cherry del frosting, ¿verdad? Lo que faltaba. Ujú. Que es absurdo, Eddie. Yo creo que es la primera vez en la historia que un gobernador se atreve a hacer estas acciones de cara al sol. O sea, no en la oscuridad de la noche, frente a todo el mundo. No le Digo, importa y lo la que la cosa es gente piense. ¿verdad? Y yo dudo de que se exponga a tanto el senador Molina, porque dice, le desestiman el caso con el aviso de multa de $25,000 y las fiscales que están procesando a los manifestantes, que la realidad es que se le fue la mano, porque hay que decirlo como es. Allí también, pues a las fiscales se le da su premio para que breguen con los manifestantes y disuadir cualquier otra manifestación por la situación que invalida leyes estatales y federales, porque hay unos reglamentos federales en los litorales costeros también que no podemos olvidar. Bueno, ahí tengo que decirte Eddie, que el senador Molina tiene más información que tú y que yo, y yo lo invito a que haga el ¿A planteamiento. quién? ¿A dónde? Esa es mi pregunta, senador. ¿A Bueno, dónde? ¿A quién acudimos? puede hacerlo en el Departamento de Justicia, porque al final del camino es el Departamento de Justicia el encargado de investigar las acciones internas de cualquier funcionario público, incluyendo el propio gobernador. Pero ¿quién tú Y crees su que lo vaya a postura hacer? es que también pudiera haber jurisdicción federal por estos asuntos. Por supuesto. En todas estas acciones hay jurisdicción federal y espero que ellos estén escuchando, grabando e investigando. Senador, ¿qué es eso de la resolución 80 y qué pasó con ella? Estaban allí montados en tribuna ayer por algo que ustedes presentaron, se les desestimó, después hubo un descargue. Explíquenos bien qué pasó con esa resolución Es que 80 y qué tiene. para que tú veas que este gobierno dice una cosa y hace otra. O sea, el gobierno que dice que va a cancelar a Luma nos desestimó, nos archivó la legislación para cancelar el contrato de Luma. Y ahora el gobierno que dijo, la propia gobernadora, yo lo escuché de su boquita de comer, que dijo que ella iba a hacer todo lo posible para cancelar el contrato de New Fortress en los muelles porque la situación que hubo cuando la barcaza se fue, pues demostró, ¿verdad?, que el país tiene las manos atadas con esta compañía que no solamente tiene un monopolio, sino que tiene el control absoluto del muelle y la distribución del gas licuado en los muelles de San Juan, el muelle A y B, que se hizo en el 2018 por Ricardo Rosselló, y que ella, siendo comisionada residente, nunca dijo nada, pero vamos, ahora es gobernadora y dijo que iba a cancelar ese contrato. Bueno, pues nosotros presentamos, porque hay causas comunes. Estamos de acuerdo en que ese contrato es malo y que ese contrato se tiene que cancelar. Pues presentamos legislación para autorizar al secretario de Justicia a que en 30 días nos presentara el curso de acción a seguir en términos legales para radicar la demanda, y entonces el Senado baja por descargue nuestra medida. Yo le digo al presidente, yo me siento contento porque entonces significa que si la bajan por descargue, ¿Ustedes porque la van a pensaban aprobar. que vamos a darle para adelante y nos solidarizamos todos? Claro, yo dije, pues Ajá. entonces mira qué bueno, por fin se está viendo que hay una acción. Pues no, fue para colgarla, para colgarla. O sea, y yo decía, pero ¿y cómo rayos ustedes que dijeron que querían cancelar el contrato de New Fortress cuelgan esta medida? No, yo voy a seguir insistiendo, ¿verdad? Yo creo que el gobierno tiene que ser coherente con sus acciones. El ejemplo más claro fue la cancelación de Luma. Nosotros Ujú. ¿van a cancelar Luma? Pues está bien, pues radicamos la legislación. No la vieron. Le pido la gobernadora dice que le había comenzado a fiscalizar a Luma y que había comenzado a cursarle cartas. Pues se las pido. Apruebo esa petición. Y el SAR no me entregó ni una sola carta de cancelación de Luma. Este gobierno dice una cosa hoy y mañana hace otra, y esa es la constante. Y nosotros vamos a seguir fiscalizando, Eddie. Y por eso me he ganado muchos Pero ¿cómo golpes, bajó pero voy esa a seguir. votación? ¿Ninguno de los legisladores del PNP le votó a favor? Aplastante, eso fue la regla 19, no sé si la abogada motorizada votó a favor, votó con ellos, Ujú, pero la regla 18, vamos a ponerlo así, ujú. los 18 votos del PNP colgaron una medida que debió haberse atendido unánimemente, porque todos estamos de acuerdo en que ese contrato se debe cancelar y que ese contrato es malo. Pero Jurídicamente, licenciado, ¿esa era la vía para solicitar la cancelación de ese contrato? Bueno, técnicamente sí, en términos de ejecución, de Ujú. ejecutivo, jurídicamente no sé
cuál sería la alternativa, ¿verdad? Porque la legislación lo que decía era que la Secretaría de Justicia tenía que hacer el análisis, ¿verdad? Okay. Y entonces presentarnos a nosotros cuál es el análisis jurídico y cuáles son las acciones que el gobierno va a tomar para cancelarlo. La gobernadora dijo que quería cancelarlo. Pues entonces, esto no es decirlo, es hacerlo. Pues como no veíamos movimiento en el bullpen, pues nosotros tomamos la iniciativa y le pedimos a la secretaria un informe sobre cómo lo va a hacer. Pero lo dejaron sin efecto, lo que significa es que no lo van a hacer. No lo van a hacer. Ni quieren cancelar a Luma, ni quieren eliminar el contrato de New Fortress. Así que es lamentable para el país, porque al final del camino, Eddie, quien pierde en esta situación no somos nosotros. A mí no me duele que me hayan archivado esa resolución. Es que no hay una hoja de ruta con el tema energético y el país es que sufre las consecuencias. Senador, Ramón Carlos Barquín y René Chile Comas como posibles nominados a la Junta de Supervisión Fiscal, por lo menos para cumplir con el requisito de el miembro residente en Puerto Rico, esa ¿A Chile y a situación. quién más? Y Ramón Carlos Barquín, quien es el presidente actual del Centro Unido de Detallistas. Bueno, pues me parece, ojalá, porque cuando Trump dijo que sacó a todos los miembros de la Junta, que las razones por las cuales lo saca, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, la Junta se ha convertido en un ente más burocrático que el propio gobierno y más costoso que el propio gobierno. O sea, ya lleva casi $2,000 millones en gastos. Yo he vivido la experiencia cuando presidente de alcaldes en mis reuniones con la Junta, cuando veía tanto asesor y tanta gente que a veces sabía menos que uno. Y ciertamente las razones por las que Trump sacó a estas personas, yo estoy completamente de acuerdo. Me preocupaba que lo hubiera hecho pensando en poner allí 7 jinetes del apocalipsis con la intención de que le pagáramos por completo la deuda de prepa, y entonces quien paga eso son los clientes de la autoridad. Bueno, eso todavía puede pasar, senador, no cante victoria. El problema es Bueno, que tienen que ser si 6, Chile, porque si el Chile, séptimo, si, correcto, el si séptimo Chile, tiene que vivir aquí. si los dos de Puerto Rico no defienden a los puertorriqueños, pues vamos a tener que ponernos en el paredón de la plaza. Sí, porque no creo que estén consultando mucho a Pablo José allá de quién vayan a ser los nominados, ¿verdad que no? No creo. Bueno, la gobernadora dice que supuestamente ahora lo están consultando. Yo no sé, porque la gobernadora se hizo la desentendida cuando lo sacaron y ahora dice que está cooperando para decir quiénes van a estar. Bueno, ojalá que las personas, al final del camino, Eddie, lo importante es que las personas que estén allí no vengan con una intención de defender a los bonistas, porque si eso es el camino, estamos fastidiados. Ojalá que sean personas con 2 dedos de frente. Estas 2 personas que están mencionando me parecen buenísimos nombramientos. Ojalá que no se dañen, porque así pasó con muchos otros que decíamos que eran fantásticos y cuando se sentaron en esa silla no hicieron absolutamente nada por el país. Pero ojalá que sí sea en beneficio de Puerto Rico y especialmente de los clientes de la autoridad que no aguantan un aumento más en la factura. Senador, y mientras tanto, ¿qué? Porque la Junta había decidido meterse en el contrato del suplido de gas, en el contrato del Departamento de Salud para propósitos de los portales en línea. Había solicitado otra información al Departamento de Educación de los planes de mitigación para la pérdida de fondos federales. Un montón de otras cosas que no necesariamente tienen que ver con la implementación de legislación o de carácter de impacto financiero. ¿Qué pasa ahora? La Junta está aburrida. La Junta se está metiendo, la Junta ya renegoció. Primero que nada, ¿qué Junta? Porque lo que queda es un miembro, nada más, y bueno, Robert Mujica. Pues lo que queda allí parece que quieren seguir facturando antes de que se vayan. O sea, mira, ya se renegoció. ¿Usted de verdad piensa que se van a ir? Bueno, Mira, es que si no la sacan se van a quedar para siempre. Pues ¿quién va a soltar el dulce? Robert Mujica se gana $600,000. ¿Quién suelta ese dulce? Hay asesores que se ganan dinero que ni tú ni yo en la vida vamos a pensar que nos podemos ganar. Claro. O sea, ¿quién lo suelta? Entonces, ya ellos vamos a lo práctico, ellos ya renegociaron toda la deuda del país, excepto la de la autoridad. Pues entonces, yo pienso que en eso es que deben enfocarse, primero. Nunca presentaron un solo plan de desarrollo económico, nunca. Pues ya es muy tarde. Nunca se metieron realmente en los contratos que debieron haber hecho. Bajo la Junta se firmó Luma. Bajo la Junta se firmó New Fortress. Bajo la Junta se firmó Genera. Y nos pasaron por la piedra. Que ahora no vengan a hacer aguaje. O sea, cuando realmente lo necesitábamos, no estuvieron.
En el asunto de la deuda, para irnos a algo más que quizás tenga que ver con ello, ¿verdad? Y que está contenido en promesa, y la quiebra de energía eléctrica particularmente, pues se rumora o se comenta que las personas que vengan van a venir con el interés de de que se pague la deuda en su totalidad. Y un poco el miembro más recientemente destituido decía que la gobernadora había un poco cambiado el discurso de lo que dijo en campaña de que se pagara de las reservas. Y que ahora, al darse cuenta de que esas reservas no son de 10,000 ni de 2,000 millones de dólares, sino que lo que queda ahí son 683 millones y que está comprometido con el pago de pensiones y de la nómina gubernamental, ahora ya no es con violín, ahora es con guitarra. Y pudiera entonces enfrentar otra situación porque le van a traer los bonistas que tienen gente que se dedica a esto, pero ven acá, si tú dijiste aquí en este programa y en esta columna y en esta reunión y en esta convención que se podía pagar. Entonces, ¿dónde quedamos con eso? Bueno, bueno, ¿qué te puedo decir? Suena redundante, ¿verdad? Pero el gobierno tiene un serio problema de credibilidad. Para empezar, la gobernadora en campaña decía que de un cheque podía pagar la deuda de la autoridad, que tenía el dinero. Uh-huh. Y si mi memoria no me falla, ella tuvo varias reuniones en los Estados Unidos con bonistas y con grupos, cogiéndole los chavitos bajo esa premisa. O sea, que les decía yo, tranquilo, que cuando yo llegue yo les pago. O sea, que ahora, lo que nos está diciendo es que le donaron a ella. Bueno, los bonistas. Yo te puedo decir... lo cual no es ilegal, pero bueno. Claro, uh-huh. pero el punto es que yo te aseguro que alguien donó a la campaña pensando en que la gobernadora de Puerto Rico me va a pagar la deuda. Eso tuvo que haber pasado. Eso no lo dudes. Pero aquí el punto es la credibilidad, Eddie. Tenemos una gobernadora que prometió en campaña que iba a pagar la deuda de un cheque porque había dinero y que no iba a costar a los bonistas, a los clientes de la autoridad ni un aumento más. Bueno, vamos al tracto histórico. El gobierno del PNP le ha puesto 8 aumentos a la factura de la luz. 8. Y ahora con la renegociación es el golpe, el puntillazo final para tener el sistema más caro de todo el planeta. Pero el punto es el siguiente. La gobernadora que dijo que no iba a aumentar la factura a la gente, que iba a pagar la deuda con un cheque, anunció un aumento a la factura para pagarle a los jubilados porque no había otro remedio. Y ahora, en este ejercicio que se está haciendo finalmente de renegociar la deuda que queda, si no se defiende, ¿verdad? Si no se buscan alternativas para disminuir dramáticamente ese pago, el costo por kilovatio y el costo de la factura va a ser insostenible. Senador, agradecido de que haya estado con nosotros en la mañana de hoy. Cubrimos bastante material, ¿verdad? De todo lo que está ocurriendo. Y día contigo ahí físicamente. Por favor, la madrugada está fuerte, pero este comienzo de sesión parece que va a ser candela como termina el otro. Va a estar interesante y no hablamos de Efraín Fortuño, pero ahí no hay mucho que hablar porque no tiene nada que aportar. Ay, Cristo amado. Tenga buen día, senador. Buen fin de semana. Cuídate. El senador Luis Javier Hernández y Ortiz, de la delegación del Partido Popular Democrático. Esto nació Z con el licenciado Eddie López a través. Se me había descarrilado, me había enviado para acá un muy buen representante, el licenciado Jan Peña Payano, pero está con nosotros el licenciado Irán Torres Montalvo, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. Buenos días, bienvenido. Buenos días a ti, Eddie, buenos días a los amigos Radio Escucha, a los amigos televidentes y acheros, ¿verdad? Que siempre está aquí dándote la mano. Así que ya estamos de regreso. Me cogí unos días y sé que envié al compañero Peña Payano, pero hizo un excelente trabajo. Así que estuve debidamente sustituido. Y felicitaciones por su nominación también. Sí, a varias juntas. A la Junta de la Península de Cantera, particularmente, muy merecido. Mira, esta situación ayer de la gobernadora en la conferencia de prensa, te he visto, de hecho, interactuar con la editora en jefe de El Diario para el cual trabaja el fotoperiodista, tanto a ti como al amigo y colaborador de nosotros también, Raúl Márquez, en términos de si hubo irrespeto y la manera en que se hace la pregunta o se trató más bien de corregir lo que el periodista estaba preguntando. Pero la realidad es que cuando uno lo ve de afuera, la pregunta no era injusta. De la manera que la abordó la gobernadora y la interpretó,
de lo que se quería traer y el riesgo en que pudiera poner no solamente a la víctima de la alegada agresión, sino también a la persona que denuncia la agresión, que no necesariamente es la misma, ciertamente es algo preocupante. Pero el asunto de preguntar si se había comenzado una investigación sobre la filtración del documento no es algo pues mira, Eddie, yo creo que ni cargado políticamente. Una cosa es la pregunta, ¿verdad?, que estaba haciendo el compañero Juan ayer a nuestra gobernadora Jennifer González Colón, y otra cosa es el acto de haberla interrumpido cuando la gobernadora estaba dando su respuesta. En ocasiones, pues yo estoy dando conferencias de prensa todo el tiempo y tengo muchas interacciones con los medios. A veces hay preguntas que en mi opinión, yo a veces en mi mente digo, pero si ya la contesté, o la pregunta está montada en unas bases que son incorrectas, o viene cargado, está sensacionalizada. Y de todas maneras, pues yo amenamente la contesto. Ayer se le hace esta pregunta a la gobernadora, que venía cargada con la premisa de que la procuradora de la mujer o alguien en la oficina de la procuraduría había hecho algo para filtrar este documento, cuando ya la gobernadora y se había aclarado públicamente de que eso no había sido así, ¿verdad? Él hace la pregunta, la llamamos cargada, como yo la interpreté, y la gobernadora le está respondiendo, y cuando la gobernadora está en su alocución, pues él la interrumpe, y ahí empieza ¿verdad? El careo como tal. Careo donde la gobernadora le dice, que yo entiendo que es lo correcto, yo escucho su pregunta, deme la oportunidad, guardé silencio para yo contestar, y continúa interrumpiéndola. Para mí el acto de estar interrumpiendo ¿verdad?, a la primera mandataria del país, a la gobernadora, es una falta de respeto, y por lo menos a mí me educaron de la manera tal que cuando un maestro, un adulto, cuando uno es niño, está hablando, usted se calla, escucha, y después pues entonces va a tener su turno de poderse expresar. Uno puede tener la opinión que tenga de nuestra señora gobernadora, puede ser esta gobernadora, puede ser un gobernador del Partido Popular, gobernadores anteriores, y uno tiene que respetar esas figuras, igual que los jefes de agencia. Y cuando es un proceso como este, donde somos ya todos profesionales, adultos, interactuamos todos los días, porque no estamos hablando de reporteros nuevos. Prácticamente cuando yo hago mis conferencias me cubren más o menos los mismos, ya hay una relación, ya uno los conoce su vida personal y demás, pues debería darse dentro de un marco de respeto. Así que en el caso mío, ¿verdad?, yo lo que te puedo decir que no era la pregunta, es el acto de estar interrumpiendo a la gobernadora. La pregunta no fue injusta. Mira, el preguntar si había una investigación acerca de la filtración no es injusta. Pues mira, déjame ir más allá todavía. Ayer estaba yo en la oficina de la Procuradora de las Mujeres, tenía una visita programada, tenía una actividad para los servidores públicos, le mando saludos allá a todo el personal, y estando allí pues tuve la oportunidad de conversar directamente con la Procuradora sobre este asunto de la alegada filtración y lo que fuese. Mira, en Arroyo de Habichuelas, Eddie, allí llegó una persona, que escuché por ahí que es una fémina, pero no me consta, pero llegó una persona a la oficina de la Procuradora de la Mujer con un sobre sellado anónimo dirigido, ¿verdad?, a la procuradora. Esta persona lleva ese sobre, adentro está, ¿verdad?, la querella o informe o las alegaciones en este sobre sellado, y lleva una segunda copia. Esa segunda copia la reciben en recepción, se la ponchan, se la inician, que esa es la copia que hemos visto por ahí, y se la entregan para atrás, y el sobre sellado asimismo se lleva a la oficina de la procuradora. Así que realmente quien único puede haber filtrado, compartido, enviado a la prensa ese documento que ha estado circulando por ahí es la misma persona que presentó la querella. Y te lo digo, ¿verdad?, porque por eso es que la copia, la gobernadora hablaba de las marcas, la copia que ha circulado tiene el ponche de la procuraduría. Pero era tan fácil. El original que está en manos de la procuraduría no tiene ese ponche, no tiene firma, no tiene marca. Hay que empezar a hacer estas injerencias o estas alegaciones, lo que dice ella, y teorías de conspiración, que no es otra cosa de que insinuó de que había habido cuando manipulación. Cuando insiste en el hecho de que si se iba a hacer una investigación allá en la Procuraduría, óigame, y estuvo ayer en la Procuraduría, Eddie, son 40 empleados. Literalmente ese documento llegó a la recepción, y de la recepción casi estiran el brazo y se lo entregan a las manos de la procuradora. Es más razonable no pensar hubo nadie, ¿verdad?, de que la persona que el presentó el documento fue la misma que lo filtró. Pero fíjate dónde yo creo que se complica esto, y me parece que debe haber habido incidentes previos entre la gobernadora y el periodista, quizá, o hay una línea cargada por redes sociales que no tiene nada que ver con la dinámica que allí se estaba llevando, ni con el asunto, y es que hay un tipo de insinuación de que este daño ha sido provocado por la administración, y de ahí que el liqueo provenga de adentro, ¿verdad?, la filtración venga de adentro, porque le quieren hacer daño a Carlos Mercader,
para propósitos de que como él estuvo con Pierluisi, fue uno de los artífices de la campaña quizás injusta con la gobernadora. Eso es lo que dicen las redes sociales, no pelee conmigo, no lo estoy adjudicando. Y un poco la línea de la gobernadora dice, no, así sea una persona pública o sea quien sea, lo vamos a tomar esto en serio, que me parece acertado. Pero si tú estás viendo la pregunta del periodista y no tienes entonces este contexto, fíjate que la gobernadora menciona lo de las redes sociales y yo no sé, por eso te pregunto, ¿este periodista quizás había hecho alguna otra insinuación fuera del contexto que se dio allí? Y quizás ahí entonces es que la gobernadora interpreta que la política la pregunta está cargada políticamente o que hay otra insinuación más allá de lo que el periodista dijo allí, porque de lo que el periodista dijo allí y dijo no ponga palabras en mi boca, que me parece que también lo pudo haber dicho de una mejor palabra, de una mejor manera. ¿Hay algún otro incidente fuera de ese contexto de la conferencia de prensa de ayer que no sepamos para poder analizar? Por lo menos a mí no me consta. Es que la gobernadora interpretara. A mí no me consta que hayamos tenido algún otro incidente, ¿verdad? Con este periodista o en esa línea de preguntas. Y yo insisto, es el hecho de haberle interrumpido. Más allá de la pregunta, que si la pregunta estaba cargada, no estaba cargada, sensacionalizada, porque a mí me pasa en mis conferencias de prensa, como te estaba mencionando anteriormente, es el hecho de la interrupción. Yo creo que eso es incorrecto, de haberle dado el espacio a la gobernadora que contestara, ¿verdad? Contrario a lo que muchas personas dicen por ahí, ¿verdad? Y me pasa a mí también lo mismo. Nosotros, insisto, somos el gobierno con más conferencias de prensa, más apertura, y que hemos está hablado más de tiempo eso tú y yo contestándole a los medios en ocasiones. Yo hago conferencias de prensa breves, 15, 20 minutos en mi alocución y luego estoy 1 hora, hora y media contestando preguntas rarísimas. Bueno, cuando estamos a veces 1 hora, hora y pico y las preguntas comienzan a repetirse, ya nosotros decimos, pues mira, 2 o 3 preguntas más y nos tenemos que ir porque tenemos más cosas que hacer, además de estar hablando, pero hay una apertura, ¿verdad?, sumamente amplia. Yo creo que esta gobernadora contesta las preguntas de frente, sin miedo, como ningún otro gobernador que yo recuerde antes. Te he dicho. Yo estoy seguro que si yo abro las líneas ahora mismo y cogemos 10 llamadas nada más, nadie va a saber qué era lo que estaba pasando y para qué era esa conferencia de prensa ayer. Ni de qué era lo que se estaba anunciando. Esa es otra cosa que muchas personas, ¿verdad?, que no están familiarizadas con esto de las conferencias de prensa, no saben. A veces vamos y llamamos una conferencia de prensa. Ayer, por ejemplo, era para hablar de ideas, la propuesta de Verónica Ferrayoli para eliminar reglamentos obsoletos del gobierno de Puerto Rico. Una idea buena, elimina burocracia, algo sumamente importante. Más sin embargo, la línea de preguntas que hacen los medios se va por otras rutas, se va por los temas que están discutiendo en redes, por el bochinche, la cosa es más sensacionalista y es parte de esta dinámica. Ya los que estamos, ¿verdad?, en el área de prensa y comunicaciones estamos acostumbrados a esto, pero pues sucede, ¿verdad? Uno, pues como te mencioné, da la accesibilidad, la disponibilidad para que se discutan a veces temas serios y a veces la línea se va por el bochinche, el debate y la cosa que no la abona nada. Sí, pero no. Mira, a la calidad de vida en Puerto Rico. Tú eres abogado litigante. Eso es así. Y sabes lo que significa abrir la puerta. Eso es así. Abrir la puerta es que a veces tú traes temas que no necesariamente quieres traer porque no son buenos para tu caso, o a veces lo haces a propósito para traer otros aspectos que sean emocionales y que sí sean beneficiosos. Entonces, fíjate que la gobernadora la abordan con el asunto de que hay una tercera incidente en una escuela de menores de edad con armas blancas. Luego surge la situación de Morovi, más tarde durante el día, que habían armas de fuego y se procedió con eso. Creo que se nombró un grupo de apoyo del Departamento de Educación, pero bueno, ella es la que empieza a decir, esta administración ha hecho los esfuerzos, ahí está la policía, el esclarecimiento, que es acertado. Y nosotros estamos menos 45 asesinados, porque yo me eché el cuerpo el minuto 18, la hora 18 de la conferencia completa, ¿verdad? Entonces, ella es quien gira la discusión a decir, nosotros no toleramos y vamos a combatir cualquier tipo de violencia. Y ahí abre la puerta para que le pregunten de la violencia de género, ¿verdad? Y por eso vuelvo y te digo, o sea, sin algún otro contexto, y evidentemente no descarto, y estoy de acuerdo contigo, que no se debe interrumpir a la gobernadora o al gobernador o a quien sea, un secretario de agencia, quien sea que esté ofreciendo su explicación. La pregunta y el contexto no vino del lefil, no vino de la nada, no vino quizás con intención de pero en esta conferencia quizás no, pero yo te lo traía a manera de ejemplo para que las personas que nos están escuchando y nos están viendo entiendan cómo funcionan estas dinámicas, pero sí, concurro contigo en que la gobernadora estuvo contestando, o básicamente trae el tema y se abre para que se dé Tengo que pausar, seguimos hablando acerca de esto y de otras comunicaciones que están existiendo, porque tú eres el portavoz de prensa de la Casa Blanca, te iba a decir, la fortaleza.
Regresamos en breve. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López. Allá de lo que surgió ayer, ¿verdad? Y de esta discusión, y te he sostenido de que a veces la gobernadora insiste en traerse hacia sí y no le permite quizás al secretario de agencia, a ti mismo en algunas ocasiones. Y eso le sirve de pararrayo también porque hay 147 agencias, hay corporaciones públicas y la gobernadora no puede estar en comunicación con todo el mundo todo el tiempo y tener la información más correcta y más vigente. Pero se ha convertido esto también en un asunto para propósitos de los servicios básicos ofrecidos y la dificultad con lo deficiente del sistema. Hoy trasciende que hay unas 14 máquinas que no se le ha dado el mantenimiento adecuado. Parece que no hay el dinero para eso. Quizás esa era la línea que traía el SAR de la energía con la generación adicional temporal para poder sacar de servicio lo que tenemos y cubrir. Y ayer ocurre otro evento donde quedamos nuevamente con los apagones. ¿Cómo se puede comunicar efectivamente, más allá de decir son máquinas viejas, que están dañadas, que no se han dado mantenimiento, que están a punto de colapsar, que el sistema está frágil, cuando se prometió que venían a mejorar los servicios básicos y se le complica ahora con el asunto del agua también? Pues mira, cuando nosotros llegamos en enero, ¿verdad? Yo vi desde antes de enero, desde diciembre, la gobernadora ya había mencionado de que el tema más importante de nuestra administración era el tema energético y por eso es que temprano en su mandato se trabajó en el nombramiento del Comité de Energía, que esta vez que está trabajando con el tema de identificar potenciales sustitutos para Luma, así como para seguir recopilando la información necesaria para la eventual cancelación de ese contrato. Como fruto del trabajo de ese comité es que se pudo redactar y preparar la carta que le envía el SAR de Energía como primera notificación a Luma sobre, ¿verdad?, las diferentes deficiencias que hay en el sistema eléctrico de Puerto Rico, así como los incumplimientos de contrato de parte de Luma. Todo eso es fruto de ese comité. También nosotros pudimos identificar temprano cuando llegamos en enero, y la gente tiene que recordar que ya para esa época se estaba hablando de que Puerto Rico tenía un déficit de unos 1.200 megavatios en el sistema energético y que cuando llegaran los meses de junio, julio y agosto aquí íbamos a tener relevos de carga y apagones masivos. La gobernadora pues puso la acción, ¿verdad?, donde pone la palabra. Comenzamos a trabajar temprano en restaurar varias unidades que estaban fuera de servicio y seguir adicionando megavatios al sistema, y llegamos al punto de que de tener una reserva de cero, llegamos a tener una reserva que todavía la tenemos de unos 1.200 megavatios adicionales. Por eso es que tanto en junio como julio, como hasta ahora agosto 22, nosotros no hemos tenido los famosos relevos de carga, apagones estos de verano que nos estuvieron metiendo tanto miedo. Pues sí, esto es fruto, ¿verdad?, del trabajo que hemos estado haciendo. Tan es así que ahora mismo, ¿verdad?, la noche de ayer fue jueves, el miércoles, Puerto Rico tuvo una demanda pico de sobre 3.200 megavatios, algo que no se veía en los pasados 5 o 6 años, según explicó el SAR de Energía, y aún así todavía teníamos como 200 megavatios adicionales de reserva y no tuvimos apagones. Y todavía faltan unas semanas más porque no es hasta mediados de septiembre cuando ya las temperaturas empiezan a bajar un poquito y entonces la demanda energética, particularmente por el consumo de los aires acondicionados, pues comienza a normalizarse. O sea que nosotros hemos estado trabajando en el tema energético de lleno, pero obviamente, como tú bien mencionas, y no es para traerlo como excusa, es que es la realidad. Nuestra infraestructura de generación de energía es vieja. Tenemos máquinas ahí que tienen más de 50 años, se dañan, salen fuera de servicio. Por eso la importancia de los 800 megavatios adicionales que prometió la gobernadora y que hemos estado trabajando desde también, me parece que como desde marzo. Pero fíjate que lo estoy trayendo en el ejercicio de comunicación, porque de momento con si se le debe dinero a Luma o no se le debe, si se le ha dado dinero para el despeje, y toda esta controversia ha ido inclusive contra lo que comunica Josué Colón, la información que nos provee a los medios, que tengo que decir que es constante y de todos los días. Sí, a mí también me llega, eso es a cada rato. Los relojitos de cuánta tweets, generación y todo lo demás. Y eso es bueno, porque a pesar de que hay alguien que piense que eso es técnico y que no lo entiende y lo descarte, el decir, mira, vamos por aquí y vamos a arreglar esto hoy, eso da una cierta... Entonces, eso como que se ha perdido un poco, y yo quizás lo acredito a que con los traspiés de si hemos también incumplido con el acuerdo con lo que nos obligamos a Luma, entonces un poco hemos perdido ese trace, esa huella. Y fíjate que ya no lo tenemos en los medios tan constante. Entonces, eso es un peligro para propósitos de hacia dónde va. El asunto de los comités, pues,
no parece, las últimas noticias decir que se reúnen cuando la gobernadora los llama, que no hay a la vista, más allá de la reforma contributiva, ¿verdad? Esfuerzos que sean ejecutables y entonces preocupa. No, pero mira, Eddie, hay personas que yo sé que los he escuchado que critican esto de estar creando comités para atender los asuntos. Yo creo en los comités de trabajo. Yo creo en reunir a profesionales que te puedan brindar su asesoría, sus consejos, ¿verdad? Propuestas, porque conocen ese tema en particular. Vamos a traer un ejemplo, ¿verdad? Pues el Comité de Reforma Contributiva. Me parece que tiene como 20 miembros, pero ahí hay personas que son CPA, ¿verdad? Exsecretarios de Hacienda, empresarios y demás. Como fruto del trabajo de ese comité se han presentado, me parece que como 14 o 15 medidas legislativas y algunas de ellas que ya se han convertido en ley. Ese es el Comité de Reforma Contributiva. Lo mismo con el Comité de Temas Energéticos, que como te indicaba anteriormente, pues de ahí salió la carta que le envía Josué Colón, ¿verdad? Como SAR de Energía, a Luma, que aunque la carta tiene, me parece que, no creo la cantidad de páginas, no es tan extensa, pero estamos hablando que tiene como 2,000 documentos como anejos. Básicamente, cuando llevaron esa carta, bueno, tiene que haber sido de manera digital, pero para que tengan una idea, estamos hablando de una caja, ¿verdad? De documentos que se han recopilado como fruto del trabajo. Es mucho más extensa que mucho más extensa que la carta. O sea, que el súper completo informe de Carlos Pesquera. Pues pero tiene un montón de información que se recoge como fruto de ese comité, que lo mismo está compuesto por personas que son ex jefes de la Autoridad de Energía Eléctrica, han estado involucrados en el sistema eléctrico de Puerto Rico y como tal, de hecho, voy a otro comité que en un momento dado también levantó un poquito de controversia o debate público, que es el comité que está manejando el tema de las motoras. En ese comité yo creo que he estado en prácticamente todas las reuniones y ya próximamente de ahí van a salir también proyectos, borradores de proyectos de ley y mucha otra información valiosa. Gracias por estar con nosotros. Siempre. Hablamos la semana que viene, no te me pierdas. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López y quería destacarles algo que un poco ha pasado sin pena y sin gloria, de menos que esté pegado a las redes sociales, no se enteró. Y es que la semana pasada se aumentó la cantidad, creo que de 40 a 50 millones, si mejor no me falla, la recompensa por traer a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y entregarlo para que sea procesado ante la justicia norteamericana por narcotráfico y otra serie de delitos adicionales. Y cuando eso trascendió, Nicolás Maduro se tomó un espacio en los medios y dijo: venga para acá, cobarde, aquí lo espero en el Palacio de Miraflores. Y de momento a Donald Trump se le ocurrió así hacer unos ejercicios de práctica, como le hizo a Putin, que le voló los avioncitos por encima y los cogió. Y en el Mar Caribe les destacó unos cuantos portaaviones y están haciendo allí unas maniobras aquí cerquita. Y volaron los avioncitos y la cosa. Y Donald Trump le dijo: aguántame la cerveza ahí, vamos para allá. Y están haciendo todas esas maniobras. Y de momento, Nicolás Maduro se toma otro espacio en los medios. Excelentísimo presidente Trump. Por favor, lleguemos a una cumbre para la paz y qué sé yo ni cuánto. ¿Y dónde estaba el guapo? ¿Dónde estaba? Vengan y búsquenme. Ahora que se estaban acercando, entonces, excelentísimo, y ya no lo llama cobarde. Entonces, ¿y qué dirá la izquierda y los sectores independentistas que se reúnen, esos que se reúnen con ellos en los veranos cuando hacen la cumbre de la Internacional Socialista y todo eso, y que se retratan y toda la cosa? Están calladitos. Cambiaron la línea. Ya no estamos hablando de ir a hablar con los congresistas acerca del futuro de la independencia para Puerto Rico. Ahora hablamos de energía y de volver a la Autoridad de Energía Eléctrica. ¡Ay, Juan! Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Me acompaña en la mañana de hoy un muy buen amigo, un excelente profesional a quien respeto y distingo, el licenciado Juan Mazzini. Buenos días, Juan. Bienvenido. Eddie, bueno estar contigo aquí en Nación Z, un Bow Tie Friday. Sí, ciertamente. Los viernes y camisas putongas para mí. Mira. Pero saludo a todos los que están sintonizando
dándose su café de la mañana o en las vías de tránsito escuchándonos. Para los pocos que no te conocen, eres abogado en la práctica federal, fuiste fiscal en sitios bien complicados del planeta Tierra, no solamente en Puerto Rico, y has trabajado asuntos de mucha sensitividad en términos de seguridad nacional y todo lo demás. ¿Qué más has hecho que se me quede que se pueda, de lo que se pueda decir? Pues, serví en la Marina de los Estados Unidos. También. También, así que... Fellow Republican, también, ¿o no? Bueno. Well, no vamos a entrar ahí. Dale. I have been known to be conservador. Ok. Mira, quería hablar, porque se ha especulado mucho en cuanto a cómo se han conducido los procesos de la exgobernadora Wanda Vázquez y sus coacusados también, porque es importante mencionarlo, al punto de que en un momento dado se ha sostenido o se ha quizás interpretado que la propia juez Silvia Carreño Coll no está de acuerdo con este acuerdo, valga la redundancia, ¿verdad? No está muy satisfecha, tiene ciertas dudas, al punto de que tiene que enviar una orden recientemente al docket diciendo que sea lo que sea, si eso fue lo que se decidió, ahora yo me tengo que asegurar de que haya voluntariedad en la aceptación de ese acuerdo, tanto para la gobernadora como para los coacusados también. Háblame un poco de eso, el tipo de acuerdo, cómo le ata las manos a la juez para la sentencia, si es que es así. Bueno. Explícame. Como yo digo, vamos por parte. O sea, porque... Eso lo dijo alguien antes, que se llama Jack el Destripador. Actually not. No. He never said it. He did it, but he never said it. Okay. Que el big misconception. O sea, todo el mundo dice que él lo dijo primero, pero that's not true. Él lo hizo, no lo decía. Dale. Pero that being said, y eso ya clarified. Mira, lo que hay que entender es lo siguiente. Este caso empieza en el 22, o sea, es cuando se radica la acusación. Se radica una acusación de 7 cargos. De esos 7 cargos, la exgobernadora estaba incluida en 3. De hecho, este caso ha tenido distintos giros porque en una se pidió la separación de los casos. De acuerdo. Porque, claro, ella estaba nada más en 3 de los cargos y Herrera Bellutini y Rossini en otros. Y entonces eso conllevaba pues que quizá pudiera haber algún tipo de mezcla cuando se presentara el caso. Así que se decidió que se ventilaría primero el caso en donde ella estaba envuelto y luego los cargos que solamente estaban envueltos, Herrera Bellutini y Rossini, sus coacusados. A todo esto ocurre también una elección, que es la elección del 2024, donde las prioridades del Departamento de Justicia cambian. ¿Ella va a la primaria? No, ella no, pero cambia el gobierno federal. O sea, los cargos son federales. Así que al cambiar la visión y la política y las prioridades del Departamento de Justicia Federal. Ella ya había salido de la gobernación cuando la acusaron, es lo que quiero establecer. Sí. Okay. Cuando ella la acusan en el 22, el gobernador en Puerto Rico es Pierluisi. Por eso te pregunté de la primaria y de la elección, pero sí, exacto. No. Viene la segunda elección después de que ella sale de la gobernación. Viene, exacto, la segunda elección, pero que es importante porque entonces ahí hay unos cambios con una nueva secretaria de Justicia Federal, con una nueva, unos cambios dentro de Justicia de Washington, D.C. Y entonces, y un nuevo presidente, o sea, una nueva rama, líder de la rama ejecutiva. Se llegó a un acuerdo, de hecho, me recuerdo cuando primero se estaba hablando de la investigación y cuando primero se estaba comentando de la investigación, una de las cosas que yo dije, bueno, si hay envueltos personas foráneas, tú no puedes aceptar donaciones, sea en dinero o en kind, ¿no? O sea, en especie, de personas que son foráneas. Excepto, hay una excepción. Extranjera. Hay una excepción. Si tú eres un residente permanente con tu your green card, tu tarjeta, puedes donar. Pero fuera, porque mucha gente dice no. Y ese cargo originalmente no se contempló. Ese cargo no se trajo ni se contempló. Yo lo mencioné varias veces en algunos de los medios, que era algo que era posible. Y en negociaciones con Washington, D.C., a través de los abogados de Herrera Bellutini, se ha decidido hacer un cambio
en cuanto a la acusación, y entonces ahora los 3 se van a estar declarando culpables. ¿Cómo llegaron allí? Porque se ha especulado de que se contrató a un abogado que tenía nexos y que fue abogado con Trump y que hubo unas reuniones directamente con la Casa Blanca para que se instruyera a su vez al Departamento de Justicia de que desestimara la acusación y le fuera más suave. Bueno, como tú sabes, a mí no me gusta especular, pero los hechos son definitivamente Herrera Bellutini, entre el cadre de abogados que tenía, contrató al abogado Kais, que sí fue abogado de Trump en uno de sus casos que él tuvo. Y que tiene acceso. Y que su co-counsel, o sea, su abogado de coparte es el subsecretario de Justicia de Estados Unidos. Actualmente. El actual subsecretario de Justicia. Esos son los hechos. Si hubo llamada a Casablanca o todo lo demás, ya eso sería especulativo, pero definitivamente alguien que está en la órbita tanto de Trump como ¿Hubo instrucciones del Departamento de Justicia Federal en Washington a la Fiscalía de Puerto Rico? No, porque recordemos que este caso se está llevando tanto por la Fiscalía de Puerto Rico como por la División de Integridad Pública de Washington, D.C. Así que entonces hubo una instrucción y quiero que también deberíamos de clarificar, no es inusual en un caso grande tú pedir, o sea, cuando tú estás tratando de negociar, tú pedir y hablar con los supervisores. Así que te den la audiencia una cosa, pero no es inusual tú ir up the chain, subir la cadena, subir la escalera y pedir para poder plantear tu punto. Así que en ese sentido eso no es inusual. Ahora, lo que sí es un poco inusual es el giro grande que hay de estos tipos de cargos, porque ahora es un delito menos grave. Y el punto de partida es $25,000. Y ese es el... ¿Como multa? No, o sea, están alegando, la nueva alegación es que ella aceptó, llegó a un acuerdo para aceptar una cantidad de dinero menor a $25,000. Ese es el pliego nuevo que se da por el mecanismo de information, como se llama, que no es necesariamente un pliego acusatorio, es como un tipo de documento que se da para esa o para otras cosas. Es un pliego acusatorio, lo que pasa es que es un pliego acusatorio en donde la persona acusada dice que no necesita ir al gran jurado y acepto este pliego acusatorio. Pero vamos para atrás porque eso todavía no se ha oficializado. Y de hecho, la acusación original no se ha desestimado tampoco. Y a lo que quería ir es que cuando se da esa instrucción del Departamento de Justicia en Washington, hay una molestia en los fiscales de aquí y una molestia manifiesta de la juez también, en términos de que ya se había invertido muchísimo en investigar el caso, millones de documentos, que el caso ya estaba calendarizado para juicio y provocó la renuncia de un fiscal, inclusive. Bueno, han renunciado un montón de fiscales porque... Pero para este caso. En integridad pública también se fue y todo lo demás. El pliego acusatorio, el information se ha radicado. Ya está. Ya está, o sea, para... ¿Y se saben todos los detalles? No se saben todos los detalles porque los detalles no se contemplan en el pliego acusatorio, sino en el acuerdo de declaración de culpabilidad. Y eso todavía no se ha presentado. Eso no se ha presentado, eso se presenta el miércoles que viene. Digo, ya las partes los tienen, ya el juez lo debe de tener, la juez lo debe de tener. Y voy a retomar lo que tú dijiste de la juez porque es importante para los radioescuchas, pero la salvedad que hago es que la defensa hizo una moción. Eso pasó después. Que la semana pasada. Sí, la semana pasada. Le replicó la fiscalía. Pero de ahí es que sale la orden de la juez de esta semana. Correcto. La defensa hizo una moción de 28 páginas. Muy prudente en esa moción. Yo te puedo decir, no habiéndose oficializado el acuerdo todavía. No es cuestión de no habiéndose oficializado. Yo nunca había visto. Eso es algo, ese tipo de moción es extremadamente inusual y yo nunca la he visto
salvo que el juez haya pedido alguna clarificación al respecto. Y en este caso, la juez nunca lo pidió. De hecho, en su orden de ayer, si entiendo que fue de ayer, indica que ella nunca pidió saber los pormenores de la negociación. Así que es un tipo de moción extremadamente inusual. Y si algo se puede sacar de esa moción, es de que había alegadamente prueba exculpatoria que colapsaba el caso de la fiscalía. Y de ser así, pues vamos para juicio, a ver si es verdad. Ellos alegan exacto que, bueno, vamos por partes. O sea, tuvieron la reunión en Washington, se dan las directrices de que vamos a revisitar y negociar. Sí. Y entonces llegan a este acuerdo de estos nuevos cargos, que es un giro 180 en su exposición de todos, o sea, no tan solo de la exgobernadora, porque antes se enfrentaban a entre 5, posiblemente hasta 5 o 6 años de cárcel. Ahora, al ser un delito menos grave, no más de un año. Esa es la consecuencia de lo que pudiera darse. Bueno, sí, y más. Aún aceptando esa culpabilidad por ese delito menor. Bueno, se puede. Pudiera haber cárcel aún. Pudiera haber cárcel. Haciendo un cálculo de las guías de sentencia, ajá, ella ahora mismo está entre. Va a variar dependiendo de la cantidad que se le atribuye, ¿no? Pero hay un rango, pero pudiera ser de 6 a 12 meses. Claro, cae dentro. La gobernadora la pudieran sentenciar, la exgobernadora Wanda Vázquez pudiera ser sentenciada entre 6 y 12 meses. Es correcto, de cárcel. Eso dicen las guías de sentencia. Eso dicen las guías de sentencia. ¿Qué sucede? También las guías de sentencia dicen, ella cae en una zona B y claro, esto es un poco más complejo en el tema de las guías de sentencia, pero cae bajo una zona B y las guías de sentencia también dicen que cuando una persona cae dentro de la zona B, que entonces se debe de favorecer algún tipo de sentencia que no involucre cárcel. O sea, pero no, bueno, sí se puede poner, o sea, se expone a una multa, se expone los costos del litigio quizás, ¿le impondrán algo de eso? No, no costos de litigio, va a tener un special assessment, que se da a todo el mundo en todo caso, pero, o sea, hay que ver entonces cuál sería el argumento y lo demás. A tu juicio y con lo que tú has visto, best scenario y segundo mejor escenario, o worst y best scenario, mejor y peor escenario para la gobernadora. Bueno, al momento de sentenciarla. Bueno, lo que pasa es que también hay que entender lo siguiente, y esto es algo que no mucha gente lo ha mencionado, y es que la juez también puede tomar en consideración conductas relevantes. O sea, al momento de la sentencia, ajá, aunque te sentencian por lo que tú te declaras culpable, uh-huh, al momento de la oficina probatoria hacer su recomendación y lo demás, si entienden que hay conductas relevantes o algún tipo de atenuante o agravante, eso se puede tomar en consideración. Yo no sé, o sea, y sería especulativo de cualquier persona que no tiene todos los datos. Aquí se habló de descubrimiento. Pero me estás hablando entonces del comportamiento de la gobernadora antes, después, durante el juicio, el caso. O sea, conductas relevantes. ¿Qué conducta relevante? ¿En qué momento? Conducta relevante al delito. Ok. Los momentos que alegadamente se cometió el delito. En los momentos durante el periodo de tiempo. Yeah. O sea, conducta relevante de cómo actuó. Eso por ejemplo. Sí, te dejo esa pregunta porque hay gente que pudiera entenderse que perdieron el juicio minutos antes de quizás ir a la última vista, ¿verdad? Por cosas que dijeron, por actuaciones, sí, que una vez el pleito está litigado. No, es conducta relevante a base de los hechos que componen la conducta criminal. Ya. Por ejemplo, te voy a dar algo, en un caso, por ejemplo, de narcotráfico, uh-huh, donde la pena es calculada a base de las cantidades de droga, pero que, por ejemplo, hubo algún tipo de violencia que no fue erradicada, que hubo algún tipo se robaron un vehículo, o sea, le mintieron a autoridades, o sea, pusieron en peligro a la ciudadanía. Mataron gente también. Bueno, pero usualmente si mataron gente va a haber una acusación que incluya eso adicional. Okay. Pero son algunos hechos que... No todo narcotraficante es violento, exacto, ¿verdad? O se le acusa de violencia. Pero de haber ocurrido eso. Así, uh-huh, que es conducta que es relevante a los hechos
por lo cual se están declarando culpables, que entonces la juez puede tomar consideración a eso. El impacto, o sea, hay unos mecanismos y hay unas guías también bajo la ley sobre qué factores, son unos factores que debe tomar la juez en consideración, el tipo de delito, el daño a la comunidad y todo lo demás. Worst case, best case. Worst case es que cárcel entre 6 y 12 meses, y best case es que le dan una probatoria de 3 años. Le dan una probatoria. O sea, esos son el gamut de un lado y otro. He escuchado de quizás un día de cárcel y esta cosa que hace como una labor social o algún tipo de... Bueno, sí. Estar contemplado ahí. Bueno, sí, algún tipo de labor comunitaria se le pudiera asignar. Pero, volviendo al tema, Eddie, que tú mencionaste de la juez, ella en su orden lo que dice, yo no pedí esta moción explicativa, se excede además de las páginas de lo que... ¿Oh, sí? Sí, porque una moción informativa no debe de exceder de 15 páginas, esta tenía 28, y dice, de hecho, cuando se exceden, se pueden dar por no puesta, pero en este caso no voy a tomar ese mecanismo, pero es importante ver que ella está bien clara y dijo, yo no intervengo en las negociaciones, no pedí enterarme de por qué hubo este tipo de negociación, y básicamente le está dejando saber a las partes, yo meramente soy juzgador, ustedes entraron en ese acuerdo. Yo sí le preguntaré a la exgobernadora si ella entiende y está de acuerdo y estuvo contemplado. Monday todo. morning quarterbacking. ¿Pudiera entenderse, hubo alguna estrategia de los abogados de defensa al presentar esa moción en el caso en este momento? Bueno, yo creo... Poniéndote los zapatos de ellos. Bueno, yo creo... ¿Bajo qué se pudiera entender que no fue imprudente las alegaciones que ellos hacen en ese tipo? Es que yo no creo que fue una estrategia en realidad jurídica. ¿Y qué los motivó a presentar? Si te pusieran sus zapatos. Bueno, es que yo creo que... ¿No se te ocurre nada? Es que yo no creo que si yo estuviera en sus zapatos yo hubiese radicado esa moción. O sea, vamos a estar a lo mejor claros. hay cosas que no sabemos. Tú sabes, hay veces que los gobernantes y los presidentes toman decisiones que uno se pregunta, pero no tiene toda la información que a lo mejor tenía cuando se tomó, ¿verdad? Bueno, y de un micrófono quizás es más fácil, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que definitivamente tanto los medios como las noticias, cuando se hizo el anuncio, se habló mucho de influencias políticas y todo lo demás. Y yo me imagino que ellos estaban tratando de justificar por qué ellos entendían que se llegó a este acuerdo. Claro, la fiscalía... ¿No piensas que esto va a tener un asterisco por el resto de la vida? La fiscalía le dio una réplica de 2 páginas bien fuerte, al punto donde dicen algunos de lo que ha dicho la defensa sobre que colapsó y que eso fueron palabras. Se lo dicen directamente. Lo primero que dice es que esos comentarios atribuibles a ejecutivo alto del Departamento de Justicia eran fabricados. O sea, que eso es una palabra fuerte. O sea, tú decir algo que no es veraz o que es equivocado, pero tú decir que es fabricado, que fue lo que dijeron, pues es bien fuerte. Y entonces dijeron, estamos listos para ir a juicio. Y fueron bien claros, que fue con lo que empecé cuando tú y yo empezamos a hablar esta mañana, que dijeron estas consideraciones y lo que se está declarando va en acorde con las nuevas políticas y prioridades del Departamento de Justicia. Y ahí estamos. Así que eso espero definitivamente es mucho mejor de lo que se enfrentaba. Háblame de los 2 coacusados, porque hay uno que no puede venir presencialmente y una de las cosas que ha dicho la juez es que los quiere tener allí. Bueno, ese acusado no puede pisar territorio americano. Eso no es cierto. Y te voy a decir por qué. Puede que no tenga, lo que he escuchado es que no tiene una visa para poder entrar. Lo que pasa es... se le venció y no la ha renovado. No la ha renovado. Lo que pasa es que el gobierno es el gobierno. Y yo te puedo decir a ti que cuando yo era fiscal, y fui fiscal en San Diego, yo tenía mucha gente que no tenían visa, pero que eran testigos, mayormente testigos. Mira tú. Y se le daba lo que se llama un parole letter. Okay. El parole letter es
donde el gobierno de los Estados ¿Pero Unidos... era gente que estaba bajo el control y custodia del Estado? No. Que son dos cosas distintas. No. Eran personas que o iban a ser testigos en un caso o que se estaban libres. Estaban en México, estaban estaban en algún lugar del mundo. Tuve un caso cuando estuve en Nueva Orleans que traje personas de Jamaica en un caso de narcotráfico. ¿Quién prepara ese documento? ¿La corte? No, el parole letter, eso es todo, cae bajo el ejecutivo. DCR, Departamento de Corrección. Recuérdate, esta persona está fuera. Lo que pasa es que se llama un parole letter, pero no tiene nada que ver con corrección. Es un parole letter diciéndole en aquel momento era aduana, customs, por favor, permite que esta persona entre porque viene para estos propósitos. Y una vez que él concluya estos propósitos, será entonces... Pero si tú como fiscal o la corte, en este caso, le solicita eso a CBP. Bueno, usualmente no es la corte, usualmente es la rama ejecutiva le está diciendo a otra... ¿El Departamento de Justicia? El Departamento de Justicia le dice entonces a CBP, le dice, esta persona va a entrar para estos propósitos específicamente, por favor, está autorizado a entrar para estos propósitos, entra, hace su gestión y entonces se va. O sea que eso de que no puede entrar porque no tiene visa, pues sí, o sea, no puede entrar. Pero entrar para ser sentenciado está medio... Bueno, entrar para primero declararse culpable. Por eso. Y entonces... O sea, qué bueno que traes eso porque me parece que son dos actos distintos. Sí, son dos actos distintos. O sea, lo que va a ocurrir la semana que viene no es la sentencia. Lo que va a ocurrir la semana que viene es la formalización es la declaración de culpabilidad donde aceptan que esto fue lo que hicimos. O sea, se llegó a un acuerdo a aceptar el equivalente o el valor de X cantidad para una donación que no se podía dar. Hay jurisdicciones, hay ¿verdad? Estados y sistemas de justicia donde se te requiere lo que le llaman el allocution, que es que más allá de tú, y me parece que es una figura en el sistema federal, cuando tú te declaras culpable de algo, tú tienes que hacer algún tipo de expresión, no sé si es voluntaria o no, cuando aceptas esos cargos. Entonces dice, sí, yo acepté en tal fecha. O sea, ¿qué implicaría el que se les requiera hacer ese allocution a esos acusados? Bueno, siempre en el sistema federal siempre hay una allocution, siempre hay una aceptación. No es meramente esto fue lo que hizo. O sea, tiene que haber, ¿por qué? Porque el juez tiene que estar convencido. ¿Cuán detallado es eso? En tal fecha yo acepté tanto dinero de este... Mira, todo varía de juez, varía de caso en caso. No tiene que ser extremadamente detallado, pero sí tiene que haber algo más específico porque el juez se tiene que estar convencido de que lo que se está acusando es exactamente de la que la persona se está declarando culpable. Lo que pasa es, y que lo entienda, lo que pasa es que muchas veces de la manera que se hace esa allocution es de la siguiente manera. Hay lo que se llama un statement of facts, o sea, una relación de hechos. Que ha sido preparada, que está escrita y que la suscribe tanto la fiscalía como la defensa. Y entonces eso está compaginado con el acuerdo de culpabilidad. Y entonces el juez lo que hace es que le dice, tengo aquí un documento de 2 páginas o de 1 página que es el statement of facts, la relación de hechos. Usted la leyó, usted la entendió. Sí, este es su firma, está de acuerdo. En ella dice ABC. Eso es lo que, entonces le dice, ¿eso fue lo que usted hizo? Sí, ok. Ahora y ahí está la relación. Juan, se nos fue el tiempo demasiado rápido, pero te sigo invitando a estas tiernas horas de la madrugada para discutir otros asuntos. Siempre estamos en son de guerra y en pie de lucha y gracias por la invitación. Cómo no. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.